el índice, pero es una problemática de salud, no es una patología como tal, sino que es una problemática o una consecuencia de lo que viene a ser una enfermedad cardiovascular del aparato circulatorio y que es bastante más común de lo que podemos pensar. De hecho, si nos viene a la mente, seguramente si pensamos rápido, nos puede venir a la mente cualquier persona, familiar, amigo, lo que sea, que tenga por lo menos la tensión arterial un poquito elevada, ¿no? Y esto, que muchas veces le damos poca importancia, tenemos que tener en cuenta que un estilo de vida puede hacer mucho, ¿no? Lo voy a explicar a medida que vaya pasando la presentación, pero vamos a ver cómo ese estilo de vida, aparte de una adecuada dosis farmacológica, pues puede ayudarnos mucho, ¿no? Como índice, lo que voy a explicar, pues lo primero de todo, si vamos a hacer cualquier curso de cualquier temática, que es la hipertensión, creo que es necesario que sepamos lo que es esta problemática de salud. Vamos a ver cómo podemos medirla de forma adecuada. Si entrenamos a una persona que tiene hipertensión, vamos a tener que saber cómo se debe medir la presión arterial. Normalmente este tipo de personas saben medírsela a ellos, tampoco es muy difícil, pero debemos tener una serie de consideraciones en cuenta que voy a explicar que hacen que esa medición sea lo más precisa posible. ¿Qué podemos hacer al respecto en cuanto a nuestro estilo de vida? Aquí vamos a entrar un poco en lo que viene a ser todo ese estilo de vida, todo ese tipo de acciones encaminadas a mejorar nuestros hábitos, uno de ellos es el ejercicio, la alimentación, etcétera, pero sobre todo el ejercicio que puedan mejorar lo que viene a ser la problemática de la hipertensión. Ese rol del ejercicio físico, concretamente, entrenamiento de fuerza. Sabemos que, bueno, que el cardio normalmente no necesita tanta atención a nivel de entrenamiento personal, pero el entrenamiento de fuerza tiene unas configuraciones un poquito más complicadas a nivel de los principios de entrenamiento, de características de la carga y demás, que van a hacer que debamos prestarle un poquito más de atención. Y que no es lo mismo trabajar con muchas series a poca intensidad que trabajar a mucha intensidad con pocas series, por ejemplo. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos configurar cada uno de estos parámetros para que la presión arterial se mantenga lo más estable posible. Consideraciones. Vamos a explicar, ir al detalle, matices, ver cómo podemos ir haciéndolo o mejorando de una forma u otra en función de pequeños detalles que vamos a aplicar en cuanto a entrenamiento de fuerza y que se van a ir más allá de las generalidades. Luego también veremos entrenamiento de resistencia, el famoso cardio, cómo afecta la presión arterial. Vamos a tenerlo en cuenta, vamos a explicarlo también, a ver cómo podemos ir poco a poco dándole esa pequeña dosis, sabiendo que, y a un pequeño spoiler, que lo más efectivo o uno de los tipos de entrenamiento más efectivo para reducir de forma crónica los niveles de presión arterial va a ser concurrente, esa mezcla de cardio con fuerza. Luego, también, lo que vamos a explicar van a ser los efectos agudos. No es lo mismo de forma crónica una adaptación que de forma aguda. De forma aguda, el ejercicio es malísimo. Sabemos que puede generar, pues, pues si nos ponemos a ver una analítica de una persona después de hacer ejercicio, parece que va a infartar. Pero tenemos que ver ese principio de adaptación, ¿vale? Cómo va a afectar al cuerpo. Y que no es lo mismo que de forma aguda va a generar lo contrario que de forma crónica. Es uno de los principios de entrenamiento. Sabemos lo que es la supercompensación, el principio de adaptación y vamos a explicarlo, pero vamos a ver sobre todo lo que es el ejercicio y cómo afecta de forma aguda esa presión arterial. Luego, ¿qué más factores podemos controlar? No soy nutricionista, la mayoría aquí seguramente tampoco, pero vamos a ver cómo podemos, desde otras bases que debemos instruir a las personas para que puedan ser educadas en cuanto a ello, como la alimentación, el descanso, etcétera, y cómo afectan a la presión arterial. Y luego un parámetro que utilizaba yo mucho en lo que viene a ser de más relación con lo de con qué debemos tener cuidado, un parámetro que utilizaba mucho complementario en la presión arterial va a ser la saturación de oxígeno. Voy a ver cómo con ese pulsosímetro, que es un pequeño aparato que nos lo ponemos el dedo, que vale muy poco dinero y que siempre aconsejo que lo tengamos en casa para cualquier persona que tenga cualquier tipo de patología, nos va a dar unos datos que en caso de no tener un pulsosímetro podemos utilizar como medianamente válidos para saber cómo se encuentra esa persona en cuanto a la presión arterial. Voy a dar unos mensajes para casa y la parte práctica, entiendo que online es complicada, pero vamos a hacerla un poquito creando alguna sesión que vosotros o que me planteéis alguna idea para que yo pueda analizarla y ver cómo podemos hacer una sesión de entrenamiento para una persona con hipertensión. Pues dicho esto, voy a ver si consigo pasar esto. Vale, ahora, si no se ve lo que sea, me vais diciendo. De todas maneras, si queréis interrumpirme para cualquier cosa, encender el micro, poner la cámara por fin si podéis y sois libres para decir lo que consideréis, ¿vale? Yo no quiero que sea un discurso mío magistral, porque primero no soy aquí el mayor experto del mundo y creo que os puede ir muy bien el hecho de algo que no entendáis, cortarme, hablarlo, discutirlo y ver cómo podemos enfocarlo, ¿vale? Pero bueno, voy a empezar explicando lo que es la hipertensión.
La hipertensión se define como una obstrucción de los vasos sanguíneos y es consecuencia, o una de las mayores consecuencias, o de los problemas que puede generar, o sea, puede generar el hecho de que luego se desencadene una enfermedad del aparato circulatorio. ¿Cómo se define? Pues una elevación persistente de esta presión arterial por encima o igual de 140 la sistólica, que es la presión arterial más alta, y la diastólica igual o por encima de 90. Lo típico que se suele decir, ¿cuánto tiene la tensión? 13,9, pues 130/90, por ejemplo. ¿Vale? El objetivo siempre suele ser tenerla por debajo de 130/80 para la mayoría de pacientes. Por ejemplo, sabemos que en adultos mayores óptima es un poquito más alta, porque la tengan a 135, pues igual no pasa nada. ¿Por qué? Porque normalmente es un tipo de población que con el envejecimiento sabemos que los órganos de nuestro cuerpo se van deteriorando y que no podemos intentar, podemos, pero que no debemos confiar que la tengan tan baja porque es mucho más complicado. Obviamente, no están igual los órganos si debemos, más si cabe, hacer más énfasis en este tipo de hábitos, como el ejercicio, en este tipo de población que sabemos que es necesario que se mueva y, y cuide sus hábitos todo lo que sea necesario. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos parámetros. Estos parámetros son un poquito relativos. ¿Por qué? Porque los han ido cambiando. Este es el artículo 2022 de Gorostidi y colaboradores, pero esto varía mucho y mucho tiene que ver con el lobby farmacéutico. Sabemos que el hecho de subir o bajar esos niveles de presión arterial depende mucho de esa financiación que reciben por los fármacos, las lobby farmacéuticas en este caso. Es decir, que igual conviene muchas veces el hecho de reducir estos niveles de presión arterial, es decir, que igual tener 13,8 no es peligroso para la salud, de hecho mucha gente lo tiene, pero igual conviene reducir estos niveles y poner ese listón más bajo para que se receten más fármacos y por tanto podamos, o en este caso las farmacéuticas, puedan vender más fármacos y ganar más dinero a costa de ello. O sea que un poquito en parte es un negocio. Obviamente hay estudios que lo respaldan, pero muchas veces también estas modificaciones tienen que ver con, bueno, lo vamos a poner más bajo por prevenir. Obviamente, en parte esto es necesario, pero muchas veces también conviene recetar fármacos y esto debemos saberlo también, ¿no? Aunque obviamente, pues si el fármaco nos va a ayudar, pues tenemos que recetarlo. Y más un médico es una persona que tiene una cualificación y que obviamente pues tiene los conocimientos para poder hacerlo. Pero bueno, dejando un poquito polémicas aparte, tenemos que saber que es muy importante tener un estilo de vida adecuado. Lo voy a repetir esto 1000 veces y creo que todos los que estamos aquí lo tenemos. Y uno de los factores que más afectan en cuanto a lo que viene a ser el envejecimiento es la presión arterial, los niveles de glucosa y nos van a ayudar precisamente a vivir más años y vivir mejor. La hipertensión es el mayor factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular, que ya lo he dicho, como insuficiencia cardíaca, lo que viene a ser un infarto y quizá para muchas otras más enfermedades. Y esto es un predictor de la salud que podemos tener futura. Es decir, tener hipertensión a los 20, 30, 40 años es complicado, pero el hecho de tenerla puede hacer que nuestra probabilidad de ser una persona pluripatológica en un futuro pues se multiplique exponencialmente. Vale, ¿cómo medir la presión arterial de forma adecuada? Pues debemos saberlo, aquí nos lo detalla en estas guías Sterling y colaboradores en 2021. Y uno de los fallos cuando somos entrenados personales que tenemos que medir muy rápido esa presión arterial, pues es el hecho de no pararnos a hacerlo de forma adecuada. Hay un síndrome que es el síndrome de la bata blanca, que lo conocéis muchos, que tiene que ver con el hecho de que cuando vamos a la consulta al médico a medir la presión arterial suele salir más elevada. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de ver al médico, de saber qué nos van a medir, como saber que vamos a hacer muchas otras cosas, o nos ponemos un examen, o nos ponen a hacer un examen o lo que sea, pues lo que sabemos seguramente no lo demostremos tan bien. Pues aquí pasa igual, que el hecho de medir una presión arterial va a salir un poquito más distorsionada por el hecho de que lo haga un médico, de lo que se llama síndrome de la bata blanca, y por otros factores, como por ejemplo, debemos evitar fumar, tomar cafeína, comer o hacer ejercicio durante los 30 minutos previos, estando 3 a 5 minutos sentado previamente. A ver, mi experiencia es que la presión arterial se estabiliza bastante. Si, por ejemplo, entrenas con una persona, luego vamos a ver que hay diferentes fases para tomar la presión arterial, pero yo la he tomado 3 veces. Una al principio, en reposo, ver cómo vienen, luego a la mitad y luego otra al final, para ver un poquito a modo de subida cómo se encuentra la mitad sobre todo y luego al final, dejándole una vuelta a la calma adecuada, ver cómo ese efecto hipotensivo del ejercicio físico puede verse demostrado, ¿vale? Pero a ver, tampoco hace falta en medio del entrenamiento dejarle 30 minutos, 15, 10, ¿vale? Es más fiable si es así, pero para ver un poquito cómo se va estabilizando con dejar unos minutos, vale. Obviamente en el médico pues nos piden esto y aún así, si alguien viene subiendo escaleras antes de o
toma una Coca-Cola, un café, lo que sea, antes de medir la presión arterial, pues tampoco te va a preguntar el médico exactamente si lo has hecho o no. Más o menos, pues dejando un adecuado reposo y demás, pues suele ser suficiente, ¿vale? Hay que encontrarse sentado, manteniendo una postura erguida y con la parte baja de la espalda pegada a la silla. No vale estar ahí espatarrados ni con las piernas cruzadas. Importante, con las piernas cruzadas la medición sale mal, sale negativa. Por lo tanto, ángulo de 90 grados. La típica postura que nos piden a nivel ergonómico, que bueno, que sabemos que tampoco es lo más adecuado, pues esa típica postura de estar 90 grados ahí con la cadera, bien apoyaditos, es la que se suele pedir para el tema de la medición de la presión arterial. Utilizar sobre todo el brazo izquierdo por el corazón, que está en ese lado. Y en este caso yo he trabajado con gente trasplantada. Si se tiene fístula, que es una especie de, bueno, la unión entre una arteria y una vena que viene dado porque, bueno, estos pacientes están en hemodiálisis, diálisis, etcétera, y les tienen que hacer aquí como una pequeña apertura, pues utilizar el otro brazo. Así como si tenemos alguna lesión en ese brazo, pues tenemos que utilizar obviamente el derecho, no pasa nada. Y realizar siempre un par de mediciones, tres por lo menos. ¿Por qué? Pues como en todo, pues el punto de fiabilidad que va a tener al hacerlo una vez, al hacerlo dos, al hacerlo tres, pues bueno, a medida que hagamos las mediciones va a ser un poquito más preciso. Honestamente, yo utilizaba siempre dos mediciones, más o menos. Si vemos que en una, por ejemplo, me sale en 120/80 y otra 190/30, por poner valores extremos, pues obviamente sé que igual hay algo, si no he hecho nada por medio, que me esté perdiendo o que se ha movido o lo que sea. Aunque los pulsómetros ahora mismo sale una E que te pone error. Eso es porque la persona seguramente se ha movido, ha cruzado las piernas o ha hecho algo mal de lo que he dicho, ¿vale? O sea, son ya súper inteligentes. Si tenemos que coger, mejor pulsómetro de brazo que de muñeca, un poquito más preciso. Son más cómodos de muñeca, ocupan menos, valen menos, pero más precisos que los de, o sea, más precisos los de brazo que los de muñeca. Y una marca muy buena que ya veréis seguramente es Omron, ¿vale? Es una marca que trabaja muy bien este tipo de dispositivos de electrónica y que va bastante bien en cuanto a ello. Y yo siempre digo que si una persona de vuestra familia tiene problemas de corazón de cualquier tipo, una buena inversión es el hecho de comprar su pulsómetro. Luego también hablaré del pulsosímetro, pero un pulsómetro es súper importante tenerlo en casa, por lo menos. Vale, ¿qué podemos hacer? Pues estilo de vida, importantísimo. Este tipo de medidas que debamos tomarlas, ¿vale? ¿Por qué? Pues yo creo que todos ya tenemos en la mente lo importante que es el hecho de cuidarse a todos los niveles y más en lo que viene a ser este tipo de problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con el corazón, ¿no? Fijaros qué curioso porque el tratamiento de inversión de la hipertensión que implica intervención en estilo de vida como terapia con fármacos, ese estilo de vida un poquito más importante si tenemos que poner una balanza que lo que viene a ser pues, otro tipo de factores como el envejecimiento para tener o no hipertensión. ¿Qué engloba el estilo de vida? Hoy hablaremos del ejercicio, es la parte que nos compete, pero la alimentación, el propio ejercicio, descanso, relajación, poco estrés y socializar, ¿vale? Por lo tanto, esto junto a los fármacos, porque parece que o pasamos o hacemos todo o no hacemos nada, ¿vale? Todo suma, es bueno pues tratarlo todo de forma lo más holística posible, pero tampoco podemos dejar atrás los fármacos. Cierto es que muchas veces se recetan fármacos sin tener en cuenta lo que viene a ser el estilo de vida. Pero la combinación más potente debemos saber que tiene que ver, sobre todo con aquellos con hipertensión o con tensión arterial elevada, viene a ser el hecho de combinar estos factores de estilo de vida con lo que viene a ser farmacología. Ejercicio físico, nos vamos metiendo un poquito en lo que viene a ser este tipo de fármaco tan especial que tenemos en nuestro cuerpo. Un profesor que he tenido, Alejandro Lucía, que yo creo que la mayoría lo conocéis, decía que tenemos una farmacia en el propio cuerpo y creo que tiene mucha razón esa frase y que tenemos dentro un popurrí de fármacos que pueden ser activados con el simple hecho de moverse, ¿no? El tratamiento de hipertensión implica tanto intervenciones, como bien he dicho, de estilo de vida como con fármacos. Y fijaros que el efecto reductor de la presión arterial sistólica, que es la más alta y la que suele provocar problemas a nivel de infarto, por ejemplo, del ejercicio entre hipertensos es similar de medicamentos antihipertensivos. Por lo tanto, primera cosa que nos tenemos que quedar con ella es que el ejercicio es tan efectivo como los fármacos para reducir la presión arterial. De hecho, me atrevo a decir que comparando ejercicio y fármacos, si tenemos que compararlo, porque sabemos que la sinergia es lo más potente que hay, pero si tenemos que compararlo, el ejercicio aquí es en uno de los sitios donde sale mejor parado, porque tiene el mismo efecto que los fármacos y cero efectos secundarios, que es muchas veces lo que nos interesa. ¿Por qué se produce a nivel fisiológico? Pues por una serie de enzimas que se producen en el riñón, ¿vale? Y que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que regula los aspectos de regulación hídrica a nivel corporal.
Y lo que genera es que reduce la estimulación de angiotensina, aldosterona por parte del riñón, que es la enzima que se encarga de precisamente activar o elevar la presión arterial. Entrenamiento de fuerza, ¿vale? Fijaros qué bonito queda. Yo lo he puesto aquí el título porque me pareció, para mí es un orgullo, una maravilla y bueno, una emoción casi ver en unas guías de cardiología a nivel americano, que es como lo que viene a ser el santo grial va muy por delante nuestra y es el santo grial de lo que viene a ser las recomendaciones de, de corazón, estilo de vida, etcétera, pues recomienda el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Por lo tanto, entrenamiento de fuerza súper útil para esta población y todo viene mediado por ese aumento de la masa muscular. Fijaros que el entrenamiento genera reducciones en la presión arterial sistólica, la alta, de 1,8 milímetros de mercurio y diastólica, la baja, de 3,2. Por lo tanto, generando reducciones de forma significativa, sobre todo en mujeres. Mi experiencia es que el entrenamiento de fuerza genera reducciones mayores, ¿vale? Como todo, un estudio, dos estudios, un metaanálisis que combina varios estudios y que combina con métodos de estadística, pues se queda muchas veces en medias. Habrá, en mi caso, pues yo creo que lo que he visto en su día a día, recogiendo datos y demás, es que puede reducir más la presión arterial. Pero bueno, los estudios lo que nos dicen es que igual no hay que ser tan optimistas en cuanto a ello. Pero el entrenamiento de fuerza por lo menos efecto tiene y de forma significativa nos va a ayudar. Sobre todo mujeres. ¿Por qué las mujeres? Pues las mujeres sabemos que después de la edad fértil, de la menopausia, se produce una especie de cambio en su cuerpo que genera que sean más tendentes a tener enfermedad cardiovascular, que antes pertenecía este dato a los hombres, y que por tanto, pues bueno, más si cabe es importante y son más una población de riesgo mayor que los hombres, por ejemplo, a partir de la menopausia y por tanto es más importante que entrenen fuerza a partir de esta época, porque entre otros factores, aparte de empeorar la salud cardiovascular después de la menopausia, también pierden mucho músculo. Y yo creo que al fin y al cabo no hay estudios que lo demuestren así de forma muy directa o por lo menos que demuestren causalidad, pero sí que sabemos que ese deterioro de la función cardiovascular seguramente venga, lo que venía diciendo antes, que viene condicionado por la pérdida de masa muscular. Bueno, entrenamiento de fuerza, consideraciones que tenemos que tener y que deben ser bastante tenidas en cuenta. Fijaros que 30 minutos de entrenamiento de fuerza en sujetos mayores, que sabemos que es una buena dosis para gente que igual no tiene esa adherencia en cuanto al ejercicio físico y más entrenamiento de fuerza, reduce la presión arterial sistólica en 7 mililitros de mercurio. El otro estudio, o sea, el electrometanálisis hablaba de 1,8 la sistólica, yo me quedo más con esta segunda. También depende con quién lo hagas, como con el entrenamiento. Si te vas a gente con problemas de hipertensión, seguramente la reducción es mayor. Es como todo, ¿vale? Si entras a una persona que no tiene mucho nivel, va a mejorar muy rápido. Pero si entras a una persona que está pues más sana, que tiene cierta adaptación al entrenamiento, pues va a mejorar más despacito, la mejora es más residual. Pues en este caso igual, gente con la tensión más alta seguramente pues se vea más beneficiado de este tipo de entrenamiento que los que igual la tienen un poquito más baja. Y ya vemos que simplemente reducciones 2 mililitros de mercurio, que es poquito, 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 y os lo digo yo, reduce la mortalidad hasta un 10%. El riesgo de infarto, por ejemplo, en un 10%. Por lo tanto, oye, vemos que el entrenamiento de fuerza es una pieza clave para este tipo de población. Y pone que es más efectivo sobre todo en mujeres posmenopáusicas, por lo que he venido explicando antes. Gente que tiene más riesgo, seguramente, pues, y tenga la tensión arterial más alta, pues seguramente se pueden aprovechar un poquito más de este tipo de entrenamiento. Pero lo que no podemos olvidarnos es de la prevención, que muchas veces hablamos de únicamente gente que tiene ya el problema, pero lo de siempre, debemos intentar anticiparnos y ver las orejas al lobo en este caso. Debemos actuar antes, la prevención, sujetos que no tienen hipertensión, empezar a trabajar la fuerza, porque queremos en un futuro tener pues un parámetro de salud bastante, bastante adecuados, importantes y encontrarnos bien para todo, ¿no? ¿Qué puede ser muy efectivo? Pues sabemos que en este caso el gol estándar o la banderita de oro que nos dice los estudios es el ejercicio isométrico. El ejercicio isométrico sabemos que es aquel tipo de ejercicio donde no hay movimiento, bueno, más que no haya movimiento, que se realiza una tensión, bueno, sí, que no hay movimiento para que nos quedemos un poquito, ¿vale? Que no hay movimiento como tal. Típica sentadilla, ¿vale? Que hacemos en la pared, sentadilla isométrica, que se realiza una gran tensión. Y por esta gran tensión que se realiza, precisamente lo que nos hace es que nos pueda elevar la presión arterial. Vemos que ya simplemente con esa pequeña dosis de 8 minutos totales,
pues la sistólica se ve reducida en 6-7 milímetros de mercurio, en comparación con, por ejemplo, la anterior, 30 minutos de entrenamiento de fuerza. Y esto se ve traducido en un efecto todavía mayor, reduciendo el riesgo de infarto en un 22%. ¿Qué pasa con este tipo de entrenamiento? Que debemos tener cuidado. No podemos seguramente abusar de él porque lo que vemos ahí a nuestra derecha con ese signo de warning, de aviso, de peligro, es que no debemos evitar prolongar estos isométricos durante más de 10 segundos. ¿Por qué? Porque si son máximos, tampoco os digo una sentadilla isométrica sin bajar mucho, porque seguramente eso no sea un gran esfuerzo para nadie. Pero bueno, si hacemos otro tipo de esfuerzos isométricos que hacemos mucha tensión, como por ejemplo pues un press palo isométrico u otro tipo de trabajo donde tengamos que soltar un gran peso durante un tiempo, pues si dura más de 10 segundos, reduce la oxigenación, aumentan el pH sanguíneo y por tanto aumenta la presión arterial, ¿vale? Por tanto, primera recomendación contra entrenamiento de fuerza, o primer warning o primer aviso que debemos tener en cuenta. Isométricos, sí, dependiendo cómo venga la persona. Si tiene la presión arterial muy alta, yo nunca los he hecho. Si me viene con una presión arterial de 160, 120 isométricos, o los meto de 3-4 segunditos muy cortitos y que no sean máximo, ni mucho menos, y la mayoría de las veces ni los meto, ¿vale? Si no, pues no hay ningún problema y suelen venir bien a la persona. ¿Cómo podemos evitar que haya una subida brusca de esa presión arterial? Evitar hacer valsalva, es decir, cerrar la glotis, el hecho de cortar la respiración, esto puede hacer que se aumente mucho, perdonar, la presión arterial. Y lo que ayuda mucho también es el hecho de respirar por la nariz. ¿Por qué? Porque genera vasodilatación de los vasos sanguíneos y por tanto nos ayuda a que haya una mejor respuesta a lo que viene a ser al entrenamiento de la presión arterial. Cositas que debemos tener en cuenta. Ejercicios unilaterales. La respuesta antihipertensiva, perdón, o hipertensiva, depende. En este tipo de ejercicios es menor. ¿Por qué? Porque implican menos masa muscular. Es lógico, ¿vale? Mientras que los excéntricos tienen una mayor respuesta hipertensiva, en este caso. ¿Por qué? Pues porque generan seguramente más daño muscular, más esfuerzo. Sabemos que un trabajo excéntrico, normalmente una caída, una frenada, pues aunque vaya a favor de la gravedad, pues genera mucha más fuerza. Por eso precisamente, y más esfuerzo en el caso que lo hagamos de forma adecuada. Y también, y en relación con esto, debemos saber que la hipertensión, una persona que tiene hipertensión, es más tendente a poder tener rotura muscular, roturas de fibras o cualquier tipo de lesión a nivel de tejidos blandos, ligamentosos, tendinosos, etcétera. Por lo tanto, tiene más riesgo de lesión, vamos a empezar de forma más progresiva. Vale, seguimos con consideraciones. Muy importante, en mi práctica, en mi experiencia, perdón, en la práctica. Tener en cuenta el hecho de que el control de la presión arterial, esta gente, la respuesta de la presión arterial es menor si se hace los ejercicios en el suelo. ¿Qué pasa si se hace los ejercicios en el suelo? Que tendemos a levantarnos cada poco. ¿Qué pasa si me levanto cada poco? Que me mareo. ¿Por qué? Por la presión arterial ortostática, que es la que nos da lo típico que estamos tumbados en el sofá, nos damos una siesta, nos levantamos y nos pega ese vaído o ese pequeño mareo. Pues esto, una persona con hipertensión, pues es mayor, se puede marear y se puede caer. Por lo tanto, si hacemos trabajo en suelo, que no digo que no haya que hacerlo, al revés, creo que es bastante adecuado, sobre todo si estamos empezando, cuidado con ello. Levantarse en dos tiempos, primero se sienta, luego se levanta. Si estamos haciendo un puente de glúteo, pues que primero hace el puente de glúteo, descansa un poquito en el suelo, se levanta, se sienta y luego pues arriba, ¿vale? También ayuda el hecho de movilizar músculos previamente, no levantarse de golpe, sino hacer el ejercicio, descansar un poquito e ir poco a poco pues moviendo musculatura de las manos, pues ir movilizando ciertos músculos para que el riego sanguíneo sea mayor en estas articulaciones. Si vienen con ella muy alta, yo lo que utilizaba mucho es el foam roller en el calentamiento. El rodillo, el de liberación miofascial, viene muy bien porque además de prevenir lesiones, que lo hemos venido diciendo antes, en cuanto a lesiones musculares, que pueden tener roturas, etcétera, pues nos puede venir bien también para ese control de la presión arterial. Por lo tanto, meter ahí pues, un poquito de foam roller, de rodillo, en los calentamientos puede ser una buena estrategia para estabilizar esa subida y caída de la presión arterial. También trucos. Si una persona, pues sabemos que el ejercicio sube la presión arterial, y ya hago un spoiler, de forma aguda eleva la presión arterial de forma bastante significativa. Por lo tanto, si la eleva de golpe, el problema es lo que baja luego. Si la elevo mucho, luego cae mucho. Si tiene una pelota muy alto, cuanto más alto, con más fuerza va a caer seguramente, ¿no? Pues aquí igual. Si le pega una bajada de tensión, lo que puede ayudar es beber agua,
hidratarse bien por el contenido en sodio o de sal si es muy, muy fuerte esa caída. Y si una persona, o si ves que una persona tiene la tensión muy elevada después de hacer un ejercicio, el hecho de apretar con la lengua sobre el paladar ayuda mucho por los receptores que tenemos a nivel bucal, ¿vale? Por lo tanto, pequeñas estrategias que nos pueden venir bien. No son milagros, obviamente, pero en la práctica sí que he experimentado mejoras con este tipo de matices. Luego, si queremos configurar el entrenamiento de fuerza, lo más importante que debemos tener en cuanto a ello es que hay un parámetro que nos va a dar el hecho de que una persona, nos va a dar respuesta clara a que una persona se adapte bien o no al entrenamiento de fuerza y a cualquier tipo de entrenamiento, que es el descanso. Fijaros que en este estudio de Brito y colaboradores, un grupo de portugueses de la Universidad de Oporto, nos dicen que la presión arterial sistólica se mantuvo más elevada durante 40 minutos después de una sesión de entrenamiento de fuerza por superseries en comparación con el método tradicional. Es decir, que si yo hago dos ejercicios a menos intensidad de forma seguida, pues por ejemplo, flexiones y fondos de tríceps, si los hago de forma seguida sin descanso, por el volumen que meto, me va a elevar más la presión arterial durante luego un tiempo después del entrenamiento que hacer un press de banca muy intenso. A un RIR, pues uno o 2, por ejemplo. Para que os hagáis una idea. Repeticiones en reserva con una intensidad bastante elevada. Por lo tanto, unos parámetros que tenemos que tener en cuenta en esta población no es tanto la intensidad del entrenamiento, que también, sino el adecuado descanso entre series. Dejarles un poquito más de descanso. Entre series, si me apuráis, que descansen, que hagan pues, un tipo no me sale ahora, de clúster en cuanto a las series que realizan, que dejen un poquito de descanso entre repeticiones, les va a venir bien a este tipo de población, ¿vale? Luego, también, en cuanto al entrenamiento de resistencia, bueno, aquí me he olvidado lo del tiempo sedentario, que también es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Sabemos que el hecho, y siempre lo hemos visto en mucha gente, ¿no? Que el hecho de pasar mucho tiempo sentado hace que se anulen diferentes efectos que podemos tener a nivel positivo en cuanto al entrenamiento. Es decir, que por favor, sobre todo gente que trabaja en oficinas, que hay mucha gente actualmente que trabaja pues, en trabajos que son meramente sedentarios. Pues por fin, lo importante que es, sabemos que muchas veces pues, no podemos evitarlo. Por suerte, la mayoría que estamos aquí, que somos educadores físico-deportivos y demás, pues no pasan mucho tiempo sentados. Pues yo qué sé, yo en mi caso, yo soy profesor, entrenador, pues en este caso estoy normalmente de pie, eso no es sedentario. Ya rompemos con el sedentarismo, sería inactivo, que es otra cosa, pero bueno, el riesgo es menor. Por tanto, si nos pasamos mucho tiempo sentados en la silla, ya sabemos que la silla mata, pues intentamos evitar esto, moviéndonos, ¿vale? Lo que sea, sentadillas, 30 segundos, tampoco tiene que ser muy intenso, una sentadilla incluso isométrica. Nos van a llevar locos en la oficina o lo que sea, pero seguramente, aunque nos llamen locos, nuestra salud está mejorando y seguramente salgamos beneficiados, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, unos pequeños snacks de movimiento que ya tienen mucha evidencia pues cada hora nos pueden venir bastante bien. Luego complicado en la práctica porque nos ponemos muy centrados en una tarea y sabemos que es complicado si no es esa tarea, pero a poder ser que intentemos ese tipo de cosas implementarlas, ¿no? Por una alarma del móvil o ir al baño de vez en cuando, bueno, lo de lo que todos sabemos, ¿no? Que trabajamos en este campo. Sobre todo hay que tener cuidado en mujeres, pues menopáusicas, por lo que he dicho antes, después de la menopausia, todos los problemas que hay a nivel de salud y cuando hace frío. ¿Por qué? Porque cuando hace frío se produce una vasoconstricción de los vasos sanguíneos y por tanto una presión arterial alta. Si preguntáis a una persona hipertensa, normalmente la presión arterial está más elevada y le sube la medicación, por tanto, en invierno a verano. En invierno el vaso sanguíneo se constriñe, se cierra, por tanto se eleva la presión arterial y en verano se abre por el calor. Por lo tanto, se reduce la presión arterial. Y ahora con esto os doy también una pista de lo que voy a hablar luego, que es la sauna, que puede ser también una estrategia bastante viable. Entrenamiento de resistencia, pues nos quedamos ya con cosas interesantes. Lo primero es que para gente que viene, lo que decimos siempre, ¿no? Caminar, ¿hasta qué punto nos va a ser beneficioso? Pues personalmente, caminar para gente que tiene hipertensión es adecuado, ¿vale? Sobre todo si son personas que nunca han hecho ejercicio, lo de siempre, ¿no? Caminar viene bien, pero siempre hay que intentar complementarlo con otras cosas. Si estoy empezando, pues un programa de entrenamiento, si una persona que ha sido sedentaria durante mucho tiempo porque está hospitalizada o muy mayor o lo que sea, caminar incluso nos va a dar mejoras en el V2 max, en el volumen de oxígeno máximo, incluso la masa muscular, porque estoy movilizando esa masa muscular, estoy venciendo la fuerza de la gravedad, e incluso puede ver muy beneficiada el hecho de reducir la presión arterial. Fijaros, en personas sedentarias, entre 8 y 10 milímetros de mercurio, solo caminando, todos los días, 30 a 60 minutos.
que es lo mínimo que yo considero que una persona, pues, según la OMS, además, debe hacer. Perdonar. ¿Mejor por dónde? Por la naturaleza, ¿vale? ¿Por qué por la naturaleza? Pues por el sol. Sabemos que el sol nos genera vitamina D, que es una, una enzima, no una vitamina como tal, una enzima por los beneficios que conlleva, que nos puede generar muchos beneficios. Y uno de ellos precisamente es la vasodilatación de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, a poder ser que intentemos dar paseos por la naturaleza. También otros efectos positivos en estudio, porque están realizándose en modelos murinos, en roedores, en este caso es la fotomodulación, que es este tipo de luz que se da en la cara, que habéis podido ver seguramente en muchos famosos, etcétera, que lo que hace es, bueno, luz infrarroja también nos puede ayudar, o están estudiando, por lo menos con ratas, el hecho de que pueda reducir la presión arterial. Personalmente no he visto muchos estudios, he visto un par de ellos, tres, con ratas, dos de ellos, pero bueno, yo no me centraría en ello, pero por lo menos es un parámetro que debemos tener muy, muy en cuenta. Y luego lo que os venía comentando antes también, 16 semanas de entrenamiento de intervalos de alta intensidad o HIIT, 3 sesiones por semana disminuyen bastante la presión arterial y el IMC en sujetos hipertensos e inactivos. Yo personalmente no es un tipo de entrenamiento, siempre me gusta meter por lo típico. Me gusta mucho entrenar con ese tipo de población en circuito, ¿vale? La fuerza. Siempre os metí alguna pildorita al final de lo que viene a ser el hecho de meterles unos jumping jacks, algún tipo de trabajo de cardio para complementar bien y que sea una intensidad un poquito vigorosa. Es decir, que además de mejorar su capacidad pulmonar, que lo que puedan hacer también es pues añadirle un beneficio adicional por el hecho de combinarlo con la fuerza y poder también reducir la presión arterial. Pero siempre con el tal test, ¿vale? Si no tenemos pulsómetro, en este caso, o la frecuencia cardíaca, que es verdad que el pulsómetro te da las mediciones de la frecuencia cardíaca, pero tampoco es 100% fiable porque no es un dispositivo para medir este tipo de parámetros. El tal test, que la mayoría lo conocemos, pues buscar una precisión de esfuerzo del 8. El tal test es simplemente que midamos el habla de la persona cuando está haciendo el ejercicio o cuando justo acaba el ejercicio. Si yo le mando unos jumping jacks a una persona hipertensa y acaba y le pregunto, ¿qué tal, fulanito? Y no me puede responder bien, seguramente esté por encima de un 8. Es decir, quizá me he pasado en cuanto a la intensidad. Pues siempre buscamos que termine y que pueda, por lo menos, hablar. Que le cueste un poquito para que veamos que está trabajando y que para que veamos que está por encima de ese umbral aeróbico, entre el umbral aeróbico y el anaeróbico, y que por tanto pueda estar en una intensidad que le pueda generar adaptaciones. Y fijaros también, una de las cosas que puede beneficiar es el tai chi, algo tan sencillo que tiene tanto de flexibilidad, de trabajo, de meditación, etcétera, en gente que está desacondicionada, puede ayudarles a mejorar su condición física y a mejorar su problemática a nivel de tensión arterial. Por lo tanto, también debemos tenerlo en cuenta. Muchas veces subestimamos este tipo de terapias y son útiles dentro de lo que cabe. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo siempre recomiendo lo que es mejor a nivel científico, pero luego a nivel de ejercicio, por favor, si una persona está empezando, y seguro que la mayoría lo sabéis, vamos a intentar que escoja la actividad deportiva que más le guste, porque lo primero que debemos buscar en esta persona es adherencia, que se adhiera, que si le gusta jugar a los bolos asturianos, pues que juegue a los bolos asturianos. Si le gusta jugar a cualquier otro tipo de deporte, que lo haga. Lo principal es moverse. Luego ya intentamos meterle pequeñas cuñitas o pequeños tips para que pueda incorporar este tipo de entrenamiento de fuerza, de cardio, etcétera, a su día a día. Pero lo principal es moverse porque con muy poquito van a mejorar. Luego también lo que os venía comentando antes es el hecho de los beneficios de la sauna. A mí me preguntaron muchos clientes en su día, me decían, oye Nacho, pero la sauna, oye, si voy al gimnasio y tiene sauna, ¿puedo ir, meterme? Personalmente yo no lo recomendaría, ¿vale? Porque tampoco controlamos la temperatura, tampoco sabemos exactamente cuánto tiempo poder estar ahí. Los estudios son un poquito abstractos. Bueno, cierto es que tiene beneficios, ¿vale? Por esa vasodilatación que genera el calor y la luz infrarroja, pero yo sinceramente lo de siempre, no me centraría en este parámetro como tal. ¿Que me gusta hacerlo, puedo entrenar 5 minutos, me sienta bien y demás? Pues bueno, no te voy a decir que no porque tiene beneficios, pero no me centraría única y exclusivamente, ni le prestaría demasiada atención a este tipo de estrategias.
Vale, luego efectos agudos que tenemos en cuanto al trabajo de ejercicio físico y la hipertensión. Pues sabemos que el ejercicio físico, lo que os decía antes, si nos vamos a una analítica, si nos vamos a una analítica y vemos a una persona después de hacer ejercicio, pues vemos que seguramente esa persona tiene como un principio de infarto. Cuando alguien, si tú te haces una analítica después de hacer un ejercicio, el médico que ve esa analítica va a decir, pero ¿usted qué ha hecho? O sea, es como una sensación de, a esta persona le va a dar un infarto. Por las enzimas, las proteínas, las hormonas que se ven elevadas, como las catecolaminas, pues se ven elevadas después de hacer un ejercicio, sobre todo si es intenso. Pues sabemos que, por ejemplo, una sesión de ejercicio aeróbico supramáximo en intervalos, en combinación antihipertensiva por la mañana, provoca una reducción sostenida de la presión arterial durante al menos 21 horas. Traduzco un poquito en este estudio del grupo toledano de Ramírez Jiménez y colaboradores, que hacen un gran trabajo en ejercicio y salud, nos dicen que el hecho de combinar ejercicio con medicación antihipertensiva potencia los efectos de los fármacos. Uno y otro, esa sinergia se ve beneficiada. ¿Por qué pasa esto? Pues en ese circulito rojo lo vemos, porque a nivel, o sea, cuanto más intenso es el ejercicio, más se eleva la presión arterial. Cuanto más se eleva la presión arterial, debemos tener cuidado, porque si llega a un tope, puede haber un problema, que nos dé un problema de, que tengamos un problema de corazón, un infarto, una insuficiencia respiratoria, lo que sea, ¿vale? Pero cuanto más se eleve, si sabemos los niveles óptimos para cada persona, más va a bajar. Más nos va a provocar esa bajada sostenida de la presión arterial. ¿Con esto quiero decir que hay que hacer el ejercicio siempre muy intenso? No, porque si lo subimos mucho, podemos tener un problema. Pero que cuando sepamos hasta dónde subirlo, podamos jugar con ese margen de subir, 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 y luego sabemos que va a ser un poquito mayor esa bajada de la presión arterial. Por ejemplo, fármacos antihipertensivos como el atenolol, y esto es muy interesante también, se ven aumentados hasta casi el doble al realizar ejercicio. Lo que he dicho antes, el hecho de hacer ejercicio aumenta esa eficacia, aumenta la vida del fármaco en sangre. Por lo tanto, si tomamos fármacos, con más razón debemos hacer ejercicio, ¿vale? Para no tomar más. Y para que los que tomamos, que nos generen los menos efectos secundarios y que podamos aprovecharlos al máximo. Muy importante esto que lo tengamos en cuenta porque parece que, bueno, ya que me estoy medicando, pues bueno, me medico, tampoco hace falta que haga ejercicio ni me cuide porque no es necesario. Todo lo contrario. Si tomo medicación antihipertensiva, en este caso la atenolol, que es un diurético, si no me equivoco, pues lo que vamos a hacer es vernos beneficiados en cuanto a lo que viene a ser el fármaco gracias al ejercicio. Incluso vemos que, bueno, aquí vemos un ejercicio que es el kettlebell swing. Sabemos los que estamos al pie del cañón en el entrenamiento, que este tipo, bueno, que los estudios muchas veces no se corresponden con lo que viene a ser la vida real, pues bueno, a nadie creo que en su sano juicio se le pasaría por la cabeza hacer 30 minutos de kettlebell swing, porque es muy aburrido y creo que hay opciones mejores para trabajar tanto la fuerza como el trabajo cardiorrespiratorio. Pues en este caso, 30 minutos de ejercicio de kettlebell swing provocan de forma aguda reducciones significativas de la presión arterial a los 10 minutos y 30. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya el ejercicio a los 10 minutos provoca estabilizaciones de la presión arterial. Yo cuando entreno a mis clientes, en este caso, la medición que hago al principio me sirve para comparar con la del medio, que está un poquito más elevada. Pero no lo hago justo al acabar el ejercicio, lo que os venía diciendo antes. Dejo que pasen un poco los minutos para de esta forma poder ver si se está estabilizando. Normalmente acaba el ejercicio a la mitad, pasan 2, 3 minutos, en lo que charla un poco la persona, se mide la presión arterial, que ya pasa tiempo, pues ya se empieza a reducir esa presión arterial. Y si lo medís a los 10, 30 minutos, como suelo hacer al final, normalmente la presión arterial ya se ve como ese efecto reductor hipotensivo que se da. Por lo tanto, 3 tomas, lo repetiré luego, súper importantes. Por eso precisamente, y siempre en esas tomas, por realizar la medición un par de veces. ¿Se pierde tiempo en esto? Sí, pero ganamos también en fiabilidad y tenemos ahí pues una especie de criterios objetivos para saber y que la persona pues le podamos dar. Vale, hasta aquí dudas, algo que me queréis preguntar, abrís, de verdad, hablo mucho, soy un poco pesado, hablo muy rápido, pero de verdad, interrumpirme si tenéis alguna duda. Vale, por lo que veo creo que está todo claro hasta el momento. Lo mismo, si no tenéis algo claro, pues también pararme que no tengo ningún problema en estar un rato. Vale, ¿qué más podemos controlar? Pues sabemos que, lo primero,
Pasar intervalos de 10 minutos con tu pareja, con amigos, etcétera, reducen el estrés. Y lo que generan es reducciones también de la presión arterial. Por lo tanto, van a mejorar nuestra salud cardiovascular. ¿Por qué viene dado esto? Pues por el hecho de esa vasodilatación que se da en cuanto al vaso sanguíneo, que viene dado por una mejora del sistema parasimpático. ¿Vale? El sistema nervioso simpático nos activa las catecolaminas, las hormonas del estrés, y el parasimpático nos relaja. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que todas esas mejoras van a pasar por este sistema parasimpático, por ese eje de renina, angiotensina, aldosterona, que bien explicado un poquito de forma general antes. Pero bueno, sabemos que socializar es importante. Por lo tanto, muchas veces también explicamos, y yo le explico a mis clientes que tan importante como cuidarse es el hecho de disfrutar luego, ya que puedo hacerlo porque me cuido. El hecho de socializar, que de vez en cuando pues salga con mis amigos, disfrute, me tome yo qué sé, algo dulce que me guste o beba una Coca-Cola, pues no pasa nada. Al revés, creo que muchas veces privarse de todo este tipo de placeres, de lujos, por llamarlo así, o de alguna forma, pues es peor llevar algo tan rígido que el hecho de vez en cuando, el hecho negativo que nos puede generar de vez en cuando tomar un dulce, ¿no? Esa frase de a nadie le amarga un dulce, pues seguramente venga basado en esto. Pero sin embargo, azúcares libres, sobre todo una dieta que cronifica este tipo de alimentos, por llamarlo así, sobre todo ultraprocesados, tiene un efecto negativo. Por lo tanto, la gente que consume más alimentos ultraprocesados, azúcares, etcétera, los niveles de presión arterial ser más elevados. Escuchar música, concretamente música clásica, puede ayudar, ¿vale? Porque nos relaja. Por eso dicen, pues yo que sé, muchas veces también, pues si escuchamos música electrónica u otro tipo de música, pues igual nos acelera más que relajarnos y por tanto eleva la presión arterial. Pero la música clásica nos puede ayudar, por lo tanto. Consumir una dieta baja en sal parece también una estrategia efectiva. De hecho, es una de las líneas a nivel prioritario que establecen los médicos cuando tratamos la hipertensión, pero tampoco podemos dejarnos llevar y quitar la sal de golpe si no tenemos hipertensión, que hay mucha gente que la quita. Tan malo como tener una presión arterial muy alta es tenerla muy baja. También, de hecho, hay gente que tiene la presión arterial muy baja, se marea constantemente. Bueno, que también la sal tiene una función en nuestro organismo, ¿vale? Sobre todo a nivel hídrico y que debemos cuidar su ingesta. Dormir poco. Para mí, uno de los principales males en la sociedad actual, por lo poco que dormimos, la poca importancia que le damos, queremos ser altamente productivos, pero no nos damos cuenta que el hecho de cuidar nuestra salud con acciones como el hecho de acostarnos temprano, pues no lo valoramos normalmente, ¿no? Y sabemos que en este caso, a nivel de presión arterial, puede aumentar lo que viene a ser esa actividad del sistema nervioso simpático que nos acelera y, por tanto, empeorar nuestra salud cardiovascular. De hecho, ya hay médicos del sueño, ya hay guías que hablan de lo que viene a ser bueno, la importancia del sueño, de dormir por lo menos 7 u 8 horas cada noche para mejorar nuestra salud cardiovascular. Y también hay guías que nos explican el hecho de que, bueno, dormir entre más de 10 horas también puede ser perjudicial. O sea, como todo tipo de factor o algo que nos condicione tanto a la baja como a la alta, o sea, como al alza, perdón, pues nos puede sentar mal, ¿no? En este caso, pues dormir muchísimo tampoco es bueno para nuestro corazón. El alcohol, pues bueno, sabemos que no hay dosis mínima segura, ni efectiva, ni beneficiosa de alcohol, y aquellos bebedores de alcohol requieren de una mayor medicación antihipertensiva y por tanto aumentan sus niveles de presión arterial. Pues uno de los principales factores y principales fármacos que dan a ese tipo de población son los diuréticos, que nos hacen perder líquido, ¿vale? ¿Qué pasa con el alcohol precisamente? Pues que el alcohol precisamente nos deshidrata bastante, nos genera una gran diuresis a nivel corporal, nos hace perder muchos líquidos y nos reduce mucho la presión arterial paradójicamente. Pero de forma crónica, lo que va a generar el alcohol es que como tiene tantos azúcares y tantas sustancias que no son buenas para el cuerpo, pues que nos genere el efecto contrario, que hagan que puedan ver aumentados nuestros niveles de presión arterial. ¿Qué más cosas pueden venir? Pues, por ejemplo, algo paradójico, y es que el café también lo tomamos y nos puede elevar la presión arterial de forma aguda, pero de forma crónica nos ayuda, por lo menos los bebedores de café, no más de 3 tazas o 2 o 3 tazas al día, creo que era el estudio, pues ven reducidos sus niveles de presión arterial.
Por lo tanto, aquí os queremos café. A mí personalmente me encanta el café. Siempre que puedo, pues después de comer, por la mañana, me bebo un par de cafés al día mínimo. Y bueno, la verdad que en este caso, el miedo que hubo anteriormente, porque no había estudios para gente con problemas de corazón, el tema de la cafeína, pues bueno, el café parece que hasta cierta dosis es seguro, ¿vale? También luego depende, pues como todo, ¿no? No hay tampoco casos, o sea, no podemos tampoco esto generalizarlo a toda la población porque hay casos individuales donde hay gente que le activa más, gente que le activa menos, gente que no puede tomar café a partir de ciertas horas porque le quita dormir, igual lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro. Magnesio, pues en este caso también puede ayudar. Es verdad que las mejoras son muy pequeñitas y bueno, nos puede ayudar, como bien he dicho, a reducir la presión arterial. Normalmente la gente con hipertensión suele tener una gran fatiga, suele tener mareos continuos y por tanto también dicen que por ello puede mejorar su problemática el magnesio, que sabemos que actúa contra esa fatiga crónica y puede ayudarnos precisamente por su bajo precio también a mejorar lo que viene a ser esta pequeña fatiga y nuestra salud cardiovascular. La soja, también por los nutrientes que conlleva, puede ser un alimento recomendado. Aquellos que sois pues veganos, vegetarianos. Sabemos que las grasas saturadas están un poquito demonizadas, sabemos que igual no son tan malas como parecen a nivel de corazón, pero sí que es verdad que se asocian con mayor colesterol LDL y por tanto, pues bueno, parece que con más enfermedad de forma general cardiovascular. Por lo tanto, bueno, la soja también puede ser una alternativa que de vez en cuando podamos consumir. Yo personalmente al café le suelo tomarlo solo, pero de vez en cuando si le echo leche me gusta más personalmente con leche de soja y con leche normal. Pero bueno, que también tengo leche normal, no tengo ningún problema. Simplemente para que sepamos que puede ser útil. Y uno de los parámetros, perdón, uno de los alimentos que yo más recomiendo a gente que tiene la presión arterial elevada es la remolacha. La remolacha sabemos que por los componentes bioactivos que conlleva, como son los nitratos, la betina, la betalanina, pues pueden reducir bastante los niveles de presión arterial. De hecho, los nitratos se utilizan en el rendimiento de deportistas para mejorar esa vasodilatación y, por tanto, riego sanguíneo hacia las articulaciones, músculos y, por tanto, mejorar el rendimiento. Por lo tanto, para gente con presión arterial elevada, con hipertensión, la remolacha es fabulosa. Yo personalmente, muy puntualmente, tomo zumos de remolacha. No me gustan nada. Lo he hecho alguna vez para probar, pero saben fatal. Creo que la remolacha, bueno, si tienes que tomarla, pues tomarla también en ensalada, de forma pues sólida, cortadita y demás. No tiene ningún problema. Y bueno, te ahorras también ese mal trago de probar la remolacha que sabe bastante desagradable. Pero bueno, también habrá gente que le guste. Luego también especias como la canela, que yo también con el café precisamente he hecho un poquito de canela, o el apio pueden venirnos bien. La canela también, a nivel de efecto glucémico, es más potente todavía, nos puede ayudar a reducir esa glucosa postprandial después de una comida. Y yo, como os digo, personalmente, después de comer en el café, me echo un poquito de canela. No lo hago por la glucemia que me pueda generar, sino por el hecho de que me gusta más que pues, el azúcar, estoy ya acostumbrado. Y luego, algo muy importante que no he puesto aquí y que me acabo de acordar es el hecho me saldrá, de los colutorios bucales, colutorios, lo que se llama. El hecho de enjuagarse en un colutorio está desaconsejado y esto lo comprobé, he visto algún estudio porque otro día vi una noticia, le pregunté a un compañero que es odontólogo y me dijo que hay que tener cuidado, sobre todo gente con hipertensión, porque destroza la microbiota de la boca donde hay nitratos y nos ayuda a reducir esa presión arterial, por lo que veníamos diciendo antes también del paladar, guardar relación. Por lo tanto, cuidadito con tomar o utilizar mucho colutorio a diario, sobre todo en esta población, porque nos ayuda, lo que genera es una hiperreactividad de los vasos sanguíneos y por tanto aumenta los niveles de presión arterial. Por lo tanto, con esto cuidadito porque muchas veces nos puede llevar a un disgusto. Vale, cosas con las que debemos tener cuidado. En este caso, la restricción del flujo sanguíneo. Sabemos que está muy de moda. A ver si puedo poner el vídeo. Ahora. Vale, pues yo creo que muchos lo habéis probado. Está muy de moda el rendimiento, ayuda mucho al tema de la recuperación de lesiones, de la adaptación.
para también mejorar el rendimiento de cardio, de fuerza. Bueno, creo que hay bastante evidencia en cuanto a ello. Y se empezó a probar en gente con problemas circulatorios. Hay que tener cuidado porque genera mucha vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Y bueno, hay que decirlo que, bueno, yo no lo recomendaría. Hay estudios que hacen ver que puede ser efectivo, pero nos jugamos bastante con el hecho de que eleva mucho por esa vasoconstricción la, la presión arterial, ¿vale? Por lo tanto, genera mucha resistencia periférica de los vasos sanguíneos y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en miembros inferiores. Como hay más musculatura, la respuesta tanto hipertensiva como hipotensiva va a ser mayor. Por lo tanto, con esto, cuidadito, porque yo siempre, antes de recomendar algo, lo intento probar. En este caso, tuvimos a una experta que nos lo llevó a un centro de entrenamiento, que era profesora de la Universidad de Castilla y León, Amelia Guadalupe, que muchos la conoceréis, pues vino a hacer una prueba, se lo pedimos y bueno, yo lo probé y no me decanté por llevarlo a cabo porque creo que con estas patologías no era lo más adecuado. Obviamente, pues ella lo utilizaba con población general, con deportistas y demás y le daba muy buenos resultados, pero yo no me atrevía a este tipo de población porque creo que los beneficios son mucho menores que los riesgos. Pero bueno, está ahí, creo que puede ser útil en el futuro, sobre todo para dar más resultados en menos tiempo, porque como os digo, aumenta bastante lo que viene a ser la respuesta del entrenamiento, pero debemos tener también mucho, mucho cuidado. Y asimismo también destaco el hecho de la electroestimulación. No lo he puesto aquí, pero yo la probé también en su día, me interesé por ella y creo que primero falta formación en cuanto a la gente que lleva centros de electroestimulación, aunque creo que cada vez, bueno, la gente que los ha mantenido abiertos son personas con mayor cualificación, educadores físico-deportivos con la titulación requerida, pero bueno, da pequeñas descargas al músculo, no sé si sabéis cómo es, si lo habéis probado y tampoco lo recomiendo. Los estudios que hay son muy limitados. Es verdad que genera como la restricción del flujo sanguíneo. Genera un efecto mayor en cuanto a la, la, la presión arterial, que también se traduce en un efecto hipotensivo, pero no hay estudios suficientes, así como los hay, por ejemplo, aunque no muchos, en el tema de la restricción del flujo sanguíneo. En la electroestimulación, pues hay muchos menos. Creo que encontré un par de ellos y demás, pero ponían más está más en debate por el hecho de que genera más riesgos que beneficios. Y así también destaco que el hecho de realizar la restricción del flujo sanguíneo, hablamos de restricción. Hay dos tipos, restricción y oclusión. Yo en este caso llevaba restricción. Restricción es cuando te cortan un poco esa resistencia periférica, es decir, cuando la circulación se corta un poquito, pero oclusión es cuando está completamente, pues, como su propio nombre indica, ocluido el vaso sanguíneo y eso es mucho más peligroso. Con deportistas podemos igual probarlo, pero con gente con presión arterial elevada, con hipertensión, pues a mí no se me ocurriría en este caso. Pero bueno, como podéis ver, genera resultados a nivel de hipertrofia también muy buenos. Con unas mancuernas de 4 o 5 kilos, se me puso el brazo como, bueno, enorme en poco tiempo y viene dado porque genera mucho estrés metabólico por pequeñas rupturas musculares que genera el hecho de llevar esta oclusión ahí, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Bueno, paso perdonar, a lo siguiente, que es la relación que tiene con la saturación de oxígeno. Y es un parámetro que utilizábamos mucho. El pulsiosímetro es un aparato que si, por ejemplo, el pulsiosímetro vale pues, 50, 60 euros, los hay por menos, pero bueno, uno decente, 50, 60 euros, un pulsiosímetro decente te vale 20, 30. Por lo tanto, tienes dos herramientas por menos de 100 euros que son bastante útiles, que te van a durar y que creo que son necesarias. Hay veces que el hecho de no tener un tensiómetro, tener un pulsiosímetro nos puede pues, dar unos parámetros que podemos relacionar con la presión arterial. Los valores adecuados. Cuando te pones el pulsiosímetro hay que tener en cuenta varias cosas. Bueno, tengo uno en casa, pero creo que, bueno, que por mucho que me lo ponga y demás, tampoco os voy a poder enseñar bien los valores, así que, bueno, prefiero explicarlo directamente de palabra. Considerados que hay que tener en cuenta es el hecho de, primero, las chicas no tener las uñas pintadas ni con esmalte, porque lo que hace es, chicas o chicos, bueno, el que se pinte las uñas porque lo que hace es el esmalte taponar, porque va con un infrarrojo, y si taponamos ese infrarrojo con cualquier tipo de líquido o lo que sea, pues no me va a dar una medición exacta.
Y lo que nos da es dos parámetros que van a ser normalmente la saturación de oxígeno arriba y la frecuencia cardíaca abajo. Hay algunos que tienen alguna cosita más, pero normalmente son los dos con los que nos tenemos que quedar. ¿Qué valores son normales? Pues en reposo entre 95 y 100. Puede estar un poquito más bajo, 93, 94, 92, en enfermedades como la pulmonar o cardíaca, porque hay más hipoxia en los tejidos, pero normalmente tienen que estar en estos valores, ¿vale? Una hipoxemia creo que está en menos de 88. Cuando a alguien en reposo le tomas la presión, la saturación de oxígeno y esté en 87, 88, esto pasa mucho en cuidados intensivos, pues alerta, alerta, o por lo menos que vaya al médico, que vaya al hospital, porque es que algo puede estar pasando ahí. A nivel de saturación de oxígeno, hay que decir que no varía mucho con el ejercicio, hay que decirlo así, no varía mucho en cuanto al ejercicio. Varía la saturación de oxígeno, pero la muscular, hay dos. Hay otra que es la muscular que utilizan estudios, que varía bastante, va con otra medición, pero la que se toma aquí en el dedo, porque la otra se utiliza un tipo de dispositivo que va, pues, bueno, que tienen que implantar en el músculo, la que va aquí en el dedo no varía mucho con el ejercicio. Si haces un ejercicio muy intenso, puede que baje, de hecho es bastante fácil que baje, pero no te va a bajar a 80 y algo, te puede bajar a 93, 92, ¿vale? Un poquito. Porque la hipoxia también, pues la podemos notar ahí hasta incluso en el dedo, ¿vale? Pero bueno, que tampoco podemos esperar que baje muchísimo y que sea un indicador de la intensidad, ¿vale? Porque para eso está la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Y baja también en personas saludables y en patologías. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues el hecho de, primero, el dedo se coloca así tal cual, con la uña, o sea, hacia arriba, como se colocamos normal, y no moverse. O sea, el hecho de realizar un ejercicio, no puedo hacer un ejercicio ni con el tensiómetro ni con el pulsosímetro. Mal hecho. Mucha gente se lo pone en el dedo, yo también caí en error al principio de ponérmelo y moverme con él. El valor puede salir bien, pero normalmente el valor que te salga será erróneo, ¿vale? Por lo tanto, siempre que tomemos la medición de la saturación de oxígeno, hacerlo pues en reposo. Como lo hacíamos con la presión arterial, que lo hemos visto antes, hacerlo igual con el pulsiosímetro, en este caso. Otras cositas, ¿cómo se relaciona con la presión arterial? Pues sabemos que, por ejemplo, es un indicador fiable de la hipotensión posterior, nos lo hizo un artículo en este caso de Yu Chan y colaboradores en 2018, siendo el índice de saturación posterior pues, se relaciona mucho con la frecuencia cardíaca. Es decir, que si me baja de 95 a 92, seguramente la frecuencia cardíaca se eleve. Es decir, que guarda una correlación negativa con la frecuencia cardíaca. Cuando una se eleva, el otro baja. ¿Vale? Y en reposo seguramente la saturación esté casi en 100. Es complicado que esté en 100, la verdad. Yo nunca la he tenido en 100 y la frecuencia cardíaca está más bajita. Por lo tanto, si una está más alta, si hago ejercicio, seguramente esté más alta la frecuencia cardíaca y más baja la saturación. Y por ejemplo, cuando no podemos, pues yo qué sé, normalmente cuando hago un ejercicio y vemos que está en 92 o así, quiere decir seguramente que el ejercicio ha sido intenso y que por tanto el, 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 el- lo diré, el índice de saturación, en este caso, al ser mayor, la frecuencia cardíaca sea pues mayor, ¿vale? Por lo tanto, se correlacionan de forma negativa. Podemos utilizarlo, pues yo qué sé, si tenemos un pulsosímetro nos va a dar la frecuencia cardíaca, pero sabemos que la frecuencia cardíaca con el pulsosímetro no es muy fiable porque ya han pasado unos segundos, puede estabilizarse, por lo tanto, podemos utilizar el pulsosímetro para ver cómo está la saturación y cómo podemos imaginarnos que tiene la frecuencia cardíaca, por tanto. Alternativas para ver, bueno, saber cómo poder interpretar la frecuencia cardíaca. Está la presión de pulso, que yo la descubrí tarde, la verdad, me gustaría haberla descubierto, perdonar, antes, que resta la presión arterial sistólica con la diastólica. Establece esa resta y lo que hace es, si es muy elevada, si hay mucha diferencia entre la sistólica y la diastólica, pues quizá, seguramente, hay un problema a nivel metabólico, ¿vale? También, pues si está por encima de 80, que es que hay mucha diferencia, pero si hay muy poca diferencia, también es quizá que hay un problema. ¿Por qué? Porque tan malo como tener la presión arterial sistólica, que es lo más común, alta, es tener la diastólica, que es la más bajita, alta. Por lo tanto, cuidar tanto una como la otra. Y por eso que diga que es tan malo el hecho de tenerla, que haya muy poca diferencia o mucha diferencia. Vale, mensajes para casa antes de hacer la práctica, aunque todavía nos queda un poquito.
quiero pararme aquí con lo que viene a ser el hecho de lo que quiero que os quedéis y por eso guardo también mucho tiempo aquí. En el estudio de Edwards y colaboradores nos dejan pinceladas de a qué debemos dar prioridad en cuanto a un entrenamiento. El ejercicio isométrico hizo este estudio una especie de clasificación que dividía los diferentes tipos de ejercicio y veía cuál era más efectivo. Pues bueno, salió el ejercicio isométrico como el más efectivo para reducir la presión arterial en reposo. Luego el ejercicio concurrente, en el número 2 el de fuerza isotónico, dinámico, el aeróbico y el de alta intensidad. Yo personalmente discrepo un poco. Yo el más efectivo sí que he visto que es el isométrico, o sea, con unas pocas sentadillas isométricas se mejora mucho la presión arterial, siempre y cuando la persona no la tenga muy elevada y nos puede venir bien como snack de movimiento. Pero en el segundo lugar, yo antes que el entrenamiento concurrente, sí que pondría el de alta intensidad. O sea, el problema que tiene la alta intensidad es que es poco adherente, que la gente que está empezando, meter unos jumping jacks y demás es desagradable porque te cansas y no es como el ejercicio de fuerza, que es más llevadero muchas veces, aunque dure poco tiempo. Pero lo que genera precisamente es que como te sube tanto la presión arterial, luego te la baja mucho. Seguramente aquí, pues por falta de estudios o lo que sea, lo colocaron el último, quiero entender, pero aquí yo sí que me sorprendió mucho al ver el estudio. Hay que ceñirse obviamente a nivel científico. Yo puedo ponerlo de los últimos porque una persona desacondicionada pudo mejorar igual con el ejercicio aeróbico y es más adherente que con el de alta intensidad, pero a nivel de reducir la presión arterial sí que veía bastantes efectos positivos a las personas que podían llevarlo a cabo. Por lo tanto, yo sí coincido con el ejercicio isométrico. Tener, porfa, muy en cuenta lo que ponemos ahí a la derecha. Importante, controlar respiración, exhalar, realizar el esfuerzo, inhalar en la fase de relajación, ¿vale? Yo siempre les pedía que cuando hacía un ejercicio, en la fase concéntrica, que exhalasen. Suelto aire por la boca. Y cuando realizo la fase excéntrica, inhalo por la nariz. Combino también esos beneficios de la respiración nasal, que sabemos que vasodilata bastante, y nos ayuda también a evitar esa maniobra de Valsalva, que sabemos que puede generar muchos problemas a nivel de presión arterial. Vemos que incluso puede provocar incrementos de hasta un 237% de la presión arterial. Casos muy extremos. Estos son gente sana que hicieron un esfuerzo pues, de fuerza máxima, pero que no hace falta ni mucho menos llegar ni a la mitad. O sea que, por lo tanto, tenemos que intentar esa maniobra valsalva, alejarnos en este tipo de población de ellos. Luego, y una regla que utilizaba mucho con este tipo de población también, pues por ejemplo, cuando tenían la presión arterial muy alta, lo que decíamos antes de apretar con la lengua en el paladar y también buscar inspiraciones de 4 segundos y inspiraciones de 6. ¿Vale? Esto también ayudaba mucho a modo de relajación y lo utilizaba incluso pues mucho entre ejercicios, para la vuelta a la calma. Creo que también puede ser una herramienta bastante útil. O en la fase final, que realicemos estiramientos, yo que sé, algunos de ellos que también realicen ejercicios de meditación. Pues bueno, nos puede venir bien para incluir ahí y no tardamos mucho. Con realizar esto 2, 3 veces ya da algún resultado. Así que bueno, es una herramienta a nivel costo-beneficio bastante factible. Luego, por favor, importantísimo el evitar el sedentarismo. Siempre lo digo porque hay gente y yo la he tenido, que pasa mucho tiempo sentada, que piensa que por entrenar 3 horas a tope o 2 horas a tope, 1 hora a tope, ya hace su día y luego pasar puede hacer lo que quiera a nivel de alimentación, de sedentarismo, de descanso y no. Yo creo que tenemos que cuidar todo, yo creo que ya todos lo tenemos súper claro y el sedentarismo, lo que venía diciendo antes, factor de riesgo independiente, incluir snacks de movimiento, subir escaleras. El fidgeting, no sé si sabéis qué es, pero es el simple hecho de las personas como yo, que ahora mismo no me veis, pero son muy nerviosas, movemos las piernas continuamente, pues eso ya genera, estando sentados, cierto movimiento que quema calorías y mejora nuestra presión arterial, en este caso, mejora nuestra salud. Por lo tanto, puede ser una herramienta que nos puede venir altamente, que puede ser altamente efectiva para este tipo de personas. Porque hay gente que no se da cuenta de que se tiene que levantar, que yo muchas veces, y seguramente vosotros, nos estemos sentados y pasan 2, 3 horas y está muy bien también porque estamos ahí a tope con una tarea y no nos levantemos. Pero bueno, el hecho ya de mover un poco las piernas no hace seguramente que nos desconcentremos muchísimo y nos ayuda a mejorar nuestra salud también metabólica.
Y por ejemplo, vemos que suficiente es con tan solo 3 minutos cada 30 minutos. Y yo ya os digo que simplemente con cada hora o así más o menos, moverse, ir al baño 20 30 segundos, unas sentadillas, tampoco hace falta que sea muy intenso, que tampoco hace falta hacer ahí unos burpees ni nada. Simplemente con movernos rompemos ese sedentarismo que tan mal nos puede venir. Vale, por ejemplo, en este estudio, que también quiero que os quedéis con recomendaciones, el hecho de realizar actividades de fortalecimiento muscular, es decir, de fuerza, y lo saco literalmente del estudio, al menos 2 días a la semana, además de incluir alguna actividad física aeróbica, puede mantener aún más alejado al médico en pacientes con hipertensión. Bueno, lo que quiero decir es que la dosis inicial para este tipo de personas, al menos fortalecimiento muscular, 2 días a la semana, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, e incluir algún día de trabajo cardiovascular. Yo personalmente empezaría siempre con lo minimísimo de entrenamiento de fuerza, porque cuesta que se enganchen. Y hacérselo muy fácil. Es decir, que empiecen con algo tan sencillo como los snatch de movimiento, incluirles trabajo de fuerza. Eso suele ir bastante bien, que hagan alguna sentadilla isométrica, alguna flexión en pared, y eso ya les va adheriendo a ese trabajo de fuerza. Y bueno, ya si podemos ir luego subiendo a 2, a 3, pues sería lo ideal. Y con el trabajo de cardio igual. Está bien que empiecen caminando, pero que luego incluyan algún tipo más de estímulo a nivel vigoroso que les pueda hacer mejorar su capacidad pulmonar y por tanto su presión arterial y otros factores, pues un poquito más, ¿vale? Pues yo qué sé, personas que están caminando, introducir un caco, caminar y correr. O caminar primero, sería más adecuado seguramente a varios ritmos, a varias intensidades. Ese tipo de cosas son bastante útiles y nos pueden venir muy bien. Y por ejemplo, aquellas personas que dicen, pues que no puedo, Nacho, porque tengo que estar 8 horas sentado, no me deja levantar mi jefe. Bueno, pues hay también opciones. Los Weekend Warrior, que también sabemos que son los guerreros de fin de semana, que sabemos que aquellos que entrenan porque no pueden entre semana, y semanas que, por ejemplo, esta está con evaluación, está haciendo cosas, y me ha sido complicado sacar 2 días que he entrenado. Voy a entrenar el tercero, pero me ha sido muy complicado. Y eso que yo intento sacar siempre, aunque sea día de la noche, un hueco. Pues me ha sido complicado. Pues en estos días, pues sabemos que entrenar el fin de semana nos puede ser igualmente útil, ¿vale? Yo siempre digo que hay estudios que nos dicen que en gente desacondicionada que puede ser igualmente útil, pero para la gente que es activa, entrenar solo el fin de semana no es lo más útil. Y luego también debemos ser activos, a una intensidad moderada, unos 300 minutos semanales, muy por encima de lo que manda la OMS, que la OMS da recomendaciones mínimas, que muchas veces nos quedamos con que es, bueno, ya he hecho los 150 minutos, ya no hago más. Eso es mínimo, lo que todo el mundo debería llegar, y aún así muy poca gente llega. Pues por lo tanto, en este caso, 300 minutos semanales reducen nuestros niveles de presión arterial, ¿vale? Y pueden compensar un poquito esos efectos que tiene pues, el hecho de pasar mucho tiempo sentado. Pero bueno, sabemos que, por ejemplo, de 6 a 8 horas sentados ya aumenta bastante estos niveles. Y en adultos mayores, pues lo mismo. Tiene más tiempo, el hecho de reducir el tiempo sedentario en 30 minutos al día, reducir 30 minutos de sedentarismo de ver la tele por ver la tele de pie o ser un paseo con los nietos, lo que sea, ya reducen bastante la presión arterial sistólica. Y lo que os venía diciendo antes, respecto al entrenamiento, debemos buscar picos, ¿vale? Y estos picos deben ir a... Yo lo que hacía es, iba bastante bien, es el hecho de empezar con una medición al principio, y esto lo trabajamos en Trisplan, que yo trabajé para esta empresa, que es para gente con, como dijo Javier, con trasplante, que tenía presión arterial alta. Esta metodología es la que utilizábamos. Era el hecho de medir al principio, una medición en reposo, ver cómo a la mitad del entrenamiento, descansar, ver cómo tomarla medianamente en reposo, pero ver cómo está un poquito más elevada porque hemos estado y estamos entrenando, y al final, en la vuelta a la calma, esperar a esa vuelta a la calma de 5 o 10 minutos, tomarla y vemos cómo debe estar más baja que al principio. Y vemos cómo el ejercicio ha hecho un pico y una bajada mayor. Como la gráfica típica de la supercompensación, pues igual lo que tenemos que ver con el ejercicio es eso. Porque sabíamos y lo hemos visto antes que el hecho de realizar el ejercicio ya genera reducciones significativas a los 10-30 minutos. Por lo tanto, al poquito tiempo vamos a verlo. Y que encima se sostiene durante un día. De forma aguda, ¿eh? Luego ya si lo cronificamos, esa reducción pues ya es de por vida. Pero bueno, ya de primeras nos va a decir que, bueno, que ya se va a mantener durante un tiempo. Y luego banderas rojas, que yo siempre las he dicho, a mí aquí me cuesta dar valores porque esto es complicado, debemos también ceñirnos un poco, bueno, yo diría bastante al hecho de ver cómo se encuentra la persona, porque no es lo mismo una... Yo he tenido gente que les he puesto a 190 de presión arterial siendo trasplantados y teniendo problemas de tensión,
y no ha pasado nada, pero nunca me acercaría a esa presión arterial, ¿vale? Como os digo. Yo, para mí, banderas rojas es respecto a la sistólica, o bien que esté muy alta, por encima de 180, o bien que esté muy baja, por debajo de 115. Para mí son banderas rojas de que si pasa durante el entrenamiento, me planteo bastante seriamente parar. Y si pasa antes, en reposo, ya ni siquiera, pues es que ni estirar, ¿vale? Porque si está un poquito elevada y está a 160 así, pues igual digo, pues estira un poquito, hacemos algo, pero aún así, prefiero siempre que ser conservador y, bueno, no jugar con fuego, ¿vale? Porque, bueno, normalmente no pasa nada, pero un día se puede marear y puede haber casos obviamente más graves. Por lo tanto, cuidado con esto. Y la diastólica, que pues, obviamente no esté muy elevada, por encima de 115, que yo esto la verdad que pocas veces lo he visto, y que sobre todo no esté muy bajita, porque está muy bajita también puede generar problemas. Pero bueno, yo sí os tengo que recomendar algo, es que sobre todo os fijéis en la, en la sistólica, que es la más alta, que es la que suele generar problemas. Yo la diastólica, no os voy a mentir, me fijaba, pues, me fijaba obviamente, pero no era la que tenía en cuenta para tomar decisiones, ¿vale? Por lo tanto, un poquito es lo que tenemos que tener en cuenta. Y luego, lo que quiero ahora, para terminar, es primero que me hagáis preguntas y luego también que empleemos, vale, son y 20 prácticamente, que empleemos unos 15 minutos o 10 en generar un pequeño esquema para ver cómo haríamos una sesión, con qué tipo de ejercicios, cómo configuraríamos la sesión con esta población. Así que si queréis lanzarme alguna pregunta que os pueda venir bien para solucionar esto y hacer un pequeño esquema y que lo pongamos luego en común, yo os daré también mi opinión para ver cómo podríamos entrenar a esta población, ¿vale? Así que si queréis lanzar preguntas, lo que necesitéis. Vale, pues yo creo que ha quedado todo claro, por lo que nadie hace ninguna pregunta. Vale, por favor, vamos a guardar Sony 20 hasta menos 20, Sony 18 hasta y 33, por fin, hacerme una sesión, plantearme alguna tarea y luego lo ponemos en común. Por fin, aquí intervenirme, que sí que es importante ponerlo en común porque creo que también os puedo ayudar y también incluso vosotros me podéis dar alguna idea con lo que habéis visto, ¿vale? Así que por fin, alguna idea de cómo trabajar con esta población y lo vemos ahora en 15 minutos, ¿vale, chicos? Vale, perdonar que antes de nada me ha avisado Javier porque no había visto el chat. Tenía puesto directamente lo del audio y demás. Pero hay dos preguntas. Nos hace una pregunta Carolina que nos dice, hola, una pregunta que me han hecho más de una vez. ¿El tema de los hipopresivos es recomendable? Pues aquí lo siento, reinvestigaré, pero no te sé decir exactamente. De hecho, nunca he hecho hipopresivos, nunca mi pareja se dedica a ello, pero nunca la verdad que he hablado con ella de respecto a ello, aunque lo que viene es una persona con una patología. Y no sé hasta qué punto puede ser eficaz o no. No sé hasta qué punto se guarda mucho el tema de la isometría. Quizá aquí seguramente tú puedas contarlo mejor.
y hasta qué punto la respiración es por la boca, por la nariz, se mantiene mucho trabajo isométrico. Si hay mucho trabajo isométrico, aunque sea un grupo muscular que quizá no muy grande, como el suelo pélvico, claro, hablas de que me preocupa la respiración. Yo lo que te digo, yo creo que en una persona con hipertensión tumbada se podría aguantar bastante o sea, se podría tratar bastante. Yo de todas maneras investigaré. No hay estudios, pero bueno, preguntaré a gente. De todas maneras, a mí me preocupa un poco la isometría que se genere, que sea más de 10 segundos, que la respiración sea más bucal que nasal, que no lo sé exactamente. Y bueno, yo quiero imaginar que las isometrías no son máximas, es decir, que no se aguanta mucha fuerza en cada isometría. Pero si es así, pues sí que deberíamos planteárnoslo. De todas maneras, no creo tampoco que sea perjudicial 100% ni mucho menos. Pero bueno, andaría con cuidado por el tema que comento, del tema de mantener mucho la isometría y del tipo de respiración. Pues conjugando un poquito eso, haciendo isométricos menos de 10 segundos, combinado también con respiración nasal, no creo que haya problema. Y porque no hay trabajo de fuerza máxima, obviamente, ¿vale? Pero bueno, buscaré sobre ellos y estudios y demás, que en su día sí que lo miré y no encontré. Y sobre todo preguntando a gente que también trabaje con ello. Nada, gracias a ti, Carolina. Ya, dice Alejandro que la parte del ejercicio postural sí que podría ir bien porque no es demasiado intensa. La parte de la apertura costal, puede ser. Yo ahí la verdad que puede venir bien. Así que bueno, yo creo que como todo puede ser experimentar, trabajarlo y ver hasta qué punto la persona se siente bien con estas consideraciones y banderas rojas que he tenido en cuenta. En la apertura se hace una apnea respiratoria. Ya, yo ahí de verdad, vosotros sabéis mucho más que yo y si queréis intervenir incluso y explicarlo vosotros oralmente, yo adelante. Porque yo, o sea, a mí me cuesta imaginar un hipopresivo porque como nunca lo he hecho, seguramente, pues como no lo tengo en la mente, no puedo explicaros ahí 100%. Dice David que si tendrías en cuenta evitar los ejercicios de fuerza o vergea. Pues aquí, David, yo no los evitaba, trabajaba, pues yo qué sé, un premilitar y demás sí que lo hacía, pero si me verían con la presión arterial un poquito elevada por lo que sea, pues igual le daría prioridad a trabajar pues una tracción, un empuje, pero de otro tipo, ¿vale? O sea, no trabajaría pues un premilitar como tal y menos con mucho peso. Intentaría pues hacer otro tipo de movimientos, pues, por ejemplo, para hombro, pues una apertura lateral, otro tipo de ejercicio que pueda ser más seguro, por decirlo así. A ver si hago una pregunta. Sí, perdón, que me he comido una. Porque la he visto. Creo que había visto una. Vale. Carlos, perdona, no iba al micro. ¿Podrías ampliarnos algo de entrenamiento de resistencia y su influencia? Pues yo la verdad que aquí es donde menos he investigado en entrenamiento de resistencia, pero lo que os venía diciendo es. A ver si puedo. Vale. Vale, entrenamiento de resistencia, lo que venía diciendo aquí. No he leído en exceso, pero lo que os venía diciendo, que es un poquito el trabajo de. Lo que tendría en cuenta con el trabajo de resistencia es, si queremos, por ejemplo, trabajar velocidad, pues la densidad de entrenamiento tenerla muy en cuenta. Es decir, dejar una buena recuperación, que sea abundante, no excedernos en cuanto a intensidad tampoco, pero sobre todo es, más que por la intensidad, yo veo el peligro en la recuperación, el descanso. Yo creo que se puede trabajar a gran intensidad, siempre y cuando controle ese pico, que muchas veces es difícil, pero una persona que se marea, que tiene problema de tensión, porque la tiene muy alta o bien muy baja, sobre todo, el problema viene no porque le suba mucho de la tensión, sino porque le baja de golpe. Y viene, el principal problema es que ven borroso, se marean, tienen como hormigueos. Ese suele ser el principal síntoma de que algo pues va mal. Cuando os dicen eso, seguramente debamos parar, debamos beber un traguito de agua, debamos, perdonad, debamos hacer algo menos intenso. Pero en cuanto a entrenamiento de resistencia como tal, yo ahí normalmente son tareas que les mandaba ellos aparte cuando entra una persona, porque no estoy especializado ni mucho menos, y sobre todo lo que les hacía trabajar era, pues en zona 3 zona 4 ese falso hit a través de jumping jacks, a través de mountain climbers, a través de algún burpee adaptado. Eso sí, burpees adaptados, ese subir-bajar, ese bamboleo con gente que sepamos que va
o que no va a tener problemas, que tenga la presión arterial muy controlada. Por ejemplo, el peso muerto marea bastante a la gente. ¿Por qué? Porque esa bisagra de cadera, el hecho de ir hacia abajo, subir, pues suele marear bastante al colocar la cabeza pues abajo y luego subirla. Bueno, yo son cositas que con la experiencia también me he ido encontrando, pero bueno, tener en cuenta la recuperación, el trabajo de velocidad, si lo hacemos en cuanto a hablando de velocidad, la resistencia y demás, pero bueno, que tendría muy en cuenta recuperar bien, que si recuperamos con una persona normal 1 minuto, con una persona hipertensa 2. Yo creo que es fundamental. Vale, Alfonso tiene que abandonar, dice, no pasa nada, Alfonso, gracias por asistir, muchas gracias. Vale, Itziar, perdón, comente también que tiene una duda. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una cosa que comentarte porque a mí me ha parecido extraño. Mi padre este año ha perdido el conocimiento, es hipertenso, ¿vale? Ujú. 3 veces. Es a causa de bajadas de tensión. Fue al médico y le dijeron que cuando hacía algún esfuerzo físico no se podía quedar de pie luego. Aparte de que no sean muy prolongados en el tiempo, que no se quede de pie, que nada más que haga un ejercicio un poco más intenso, se siente. Te estoy hablando de un ejercicio que mi padre camina 4 kilómetros protestando, va por setas, ¿vale? Ese tipo de ejercicio, Ujú. ¿qué más? Corta leña, típico de un pueblo, ¿vale? De aquí de Sí. Soria, que soy yo. Ese es su tipo de ejercicio, no es nada que te digo que le llevo a correr, que le llevo en bici, que le llevo a nadar, no, ¿sabes? Es voy a por setas, voy no sé qué, voy a cortar leña y le han dicho que cuando haga ese tipo de ejercicios, que es lo único que él hace, que después, aparte de que no sean prolongados, se siente. No sé, es muy raro. A ver, normalmente, seguramente lo que hace el médico ahí es curarse un poco en salud, nunca mejor dicho, porque como, pues yo qué sé, si se nos marea algo en una sesión, lo primero es siéntate, no hagas más esfuerzos y demás, ¿vale? Pues puede ser que se maree porque hace un esfuerzo pues, muy intenso o que se agacha por una seta o a cortar leña y que al levantarse por la presión arterial ortostática se maree, pues hay que se hidrate bien. Pero bueno, como todo, adaptándose a ese tipo de esfuerzo normalmente se irá quitando. Y si no, pues igual, pues Es debería... que lleva toda la vida haciéndolo y ha Ya. sido este año. O sea, este año ha sido las tres, o sea, yo nunca, tengo 28 años, nunca la había visto perder el conocimiento. Este año, 3 veces, dos en un mismo mes y dices, jolín, en las mismas actividades que ha hecho Ya. toda la vida, aparte de, ahora está jubilado, trabajando, estaba haciendo estas actividades también, o sea, era todo todavía más esfuerzo. Ahora de repente ha sido así. ¿Y le has tomado la tensión y la tenía normal o se ha tomado la tensión Mi normal? madre es enfermera y se lo controla cada 2 por 3, le tiene bueno, antes tenía un tensiómetro de estos antiguos de aguja y para que se la pudiese controlar él si no estaba, ahora es eléctrico y se la va controlando. Y mi madre pues le va cambiando la pastilla según, bueno, como controla, al final es enfermera, pero la va teniendo bien, otros días muy mal, si hace más esfuerzo mal. Le costó mucho en su día regulársela y ahora todavía no la tiene bien del todo después de esto que te digo que ha perdido el conocimiento. Ya, es que muchas veces también, por lo que viene a ser el simple hecho de hacer cualquier esfuerzo al que no estás acostumbrado, o bien que pues, el cuerpo también a la hora de envejecer o lo que sea, pues también reacciona de una forma diferente. Sobre todo que vea qué esfuerzos le sientan mal y Yo creo que también... es lo que has dicho tú, lo de bajar y subir, porque la última vez hace poco fue que estaba cargando la leña que había cortado al Sí. carro, igual de subir y bajar todo el rato, y él en vez de parar, pues le dice mi madre cuando te encuentres mal, túmbate, ¿vale? En vez de estar sentado o agachado, pues nada, él se quedó apoyado en el carro y al final volcó, al final se cayó. Mi madre le tiene avisado, túmbate con los pies en alto si ves que te mareas, no sé qué. Pero yo creo que es igual con lo que dices tú, esta vez fue de eso, pero la Sí. otra vez no, estaba normal. A mí mucha gente se me marea cuando se levanta de hacer un esfuerzo que puede ser un ejercicio, un puente glúteo o una plancha, pues se me marea y se levanta muy de golpe. Mm. Y viene a ser también un poquito por eso, por las consideraciones que antes os he dicho de beber agua, de levantarse muy despacito, de tomar su tiempo, expirar, inspirar, controlar mucho la respiración. Eso viene bien. Y luego también que el hecho de que también nos quedamos muchas veces con que la actividad física lo hace por trabajo y es que está jubilado.
Me dices, me has preguntado. Sí, Ah, dices que no, está está jubilado, ¿no? jubilado y vivimos en un pueblo en el que su entretenimiento no le gusta Ya, salir a ningún lado. Su entretenimiento es ir a por setas en ya. otoño. Pues Y la será, leña, pues para la chimenea al final la hace él. En vez de comprarla, la hace porque es un modo de tenerlo distraído también y demás. Que está bien, que cuando ahora sí, lleva 3 días así, 4, que la tiene estable, pero claro, cuesta. Y ver que tu padre pierde el conocimiento 2 veces en un mes, una ya, por ese esfuerzo, está solo, se queda solo, otra, pues por lo que sea, otra estaba sin hacer nada, ¿sabes? Y que el médico te diga nada cuando hagas esfuerzo, siéntate, pues ya. Yo, vale, en vez de quedarse de pie mirando a la nada, porque él era muy de quedarse en la terraza mirando de pie, apoyado le ha dicho, pues no, te sientas. ya. A ver, no te puedo dar una relación porque tampoco soy experto en medicina y yo creo que eso lo debería abordar el médico, pero bueno, yo creo que tiene que ver con la presión arterial ortostática. Mirar a ver un poquito cómo va eso y sobre todo, pues no dejarle pues, solo al hacer este tipo de esfuerzos. Yo tenía gente que tenía presión arterial alta, yo siempre tenía el teléfono pues, de la hija, del marido, Mm, de la mujer o de alguien cercano por si pasa algo, porque yo entreno a gente online, si pasa algo muchas veces, pues, claro. ¿entiendes? Maya de un Sí. desvanecimiento, pues tienes que avisar a alguien. Pues en ese caso, pues siempre es bueno tener a alguien cerca, que puedas llamarle, que por lo que sea. Es que es muy cabezón y da Ya, igual. ya, Mi sí. madre le intenta decir, nosotros seguimos viajando, ¿no? Y le intenta decir, cuando nosotros no estemos o vayamos a Soria Capital, que vivimos en un pueblo, no hagas esto. O espérate a que yo llegue, le dice mi madre y yo te acompaño. Aunque sea solo por estar con él o ella ayudarla, o por lo menos si pasa algo, que esté mi madre. Pero es muy cabezota, porque tiene un móvil, ¿vale? Es típico de pueblo, de tapa. No podemos Ujú. tenerle un GPS a ver dónde está. Ya, ya, Y él claro. se va al monte, ese es el problema, porque pierde el conocimiento, bueno, pues ya se levantará, lo recuperará, pero el que se desoriente, que se dé un mal golpe cuando cae o algo, y un reloj de estos que ahora va por GPS o que si se detectan golpes y tampoco quiere. El GPS del perro le hemos dicho que le vamos a poner y que no, él está bien, él dice que él está bien. Ya, bueno, sí, yo te entiendo perfectamente porque mi padre es igual, cabezón como el suelo para ese tipo de cosas. Pero bueno, siempre intento pues todo lo que pueda, pues precisamente controlar de alguna forma y insistirle que bueno, este tipo de cosas a poder ser. Nadie puede controlar 100% otra persona, pero bueno, en la medida posible intentar prevenirlo a través de estas medidas. Pero bueno, estar pendiente, sobre todo la hidratación, controlarla, que muchas veces viene por una bajada de sodio, de falta de líquidos, y bueno, ver un poquito a ver cómo va evolucionando. Y que antes Es tipo que de... también he entrado en bucle, porque es ahora claro, antes con el este de la tensión que te digo de aguja, pues necesitaba a mi madre, ¿no? Para que se la Ya, tomara. Pero ahora que le han comprado el otro, lo tiene en el sofá al lado suyo. Entonces, cada 2 por 3 dice mi madre que ya se está obsesionando de tanto tomársela. ya, no, eso tampoco es bueno porque al final te somatizas y te Sí. condiciona a nivel fisiológico. Como que Claro, y le dijo mi madre 3 veces seguidas, pero descansando 10 minutos desde que te has sentado en el sofá. Pues no, se sienta y le da. Ya, directamente. Sí, sí. Entonces y mi madre, ¿qué quieres? Si acabas de venir de hacer algo, no pretendas tenerla bien. Ya. No, Entonces no. está como en un momento de que le costó mucho estabilizarla con las pastillas, costó mucho cambio de pastillas, estabilizar la tensión y ha estado muchos años muy bien, solo que ahora, pues igual su cuerpo, lo que dices tú, a medida que ha cogido años o algo, o el tipo de alimentación, porque ahora se está cuidando más y Ya. demás, entonces igual ahora se está modificando un poco hasta que le vuelva. Sí, también la época del año. Ahora que entra el frío, pues suele subir un poquito, se descompensa, se tiene que ajustar más la medicación. Y bueno, siempre pues, hay que intentar aquí pues, hacer un pequeño ajuste en esta época de transición entre el otoño e invierno. Y bueno, pero bueno, que ya te digo yo que es simplemente controlarlo, que tampoco se agobie con medirla 1000 veces porque es peor. Y bueno, y controlar un poquito lo que hace y cómo lo hace, porque eso es lo importante sobre todo en este tipo de casos. Pero bueno, ya espero que vaya poco a poco a mejor y que no tengas No, otros... seguro, si es otra vez hasta que la pastilla se le... Por lo que te digo, porque ha empezado a llevar cuidado con la comida, ya no come todo lo que quiere antes, entre horas, ni pica de las formas que picaba antes, o pica, pero más sano, ¿no? Entonces yo creo que también la pastilla por eso, ¿sabes? Pues al cambiar tu Sí, alimentación, al final también varía.
Entonces Varía, sí. está como ahora ya lleva una semana o así que mejor, hasta que, supongo que hasta que se le vuelva a regular. Sí, también dice David dice que ahora que sería buen momento para entrenar fuerza. Ay, Pero David, si conocieras a mi padre, que tengo pesas en casa, que puedo venir al gimnasio en el que trabajo y que no, y que su fuerza es ir a coger la leña, y es cuando se producen mareos, y le el baja la problema es presión. seguramente que es lo que decimos, ¿no? Que también seguramente le da genial, pero bueno, primero en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? No, no, Y- es que nunca ha hecho. Y su entrenamiento de fuerza, como dice David, es ir a por leña. Ir a por claro. leña al final es mucha fuerza, porque solo coger el motosierra yo lo intento coger y es una pasada. No, y que realmente muchas veces pensamos que entrenamos fuerza y por estética o lo que sea, y seguramente ese esfuerzo sobre esfuerzo que él realiza lo paga porque no tiene el cuerpo adaptado para poder hacerlo, no tener Claro. una buena base de fuerza. Y eso que lo ha hecho toda la vida, pero yo creo que ahora ha sido un año que ya, pues no sé, le habrán entrado los años de golpe o lo que sea Sí, y sí, suele pasar que hay un cambio también a nivel de edad que también el cuerpo lo nota y lo que antes podía hacer, pues bueno, sí, va sí. cambiando. Pero bueno, espero que vaya mejorando. Ya nos vas Ah, contando. seguro, seguro. Ya más sustos de los que nos ha dado ya no nos va a dar, yo creo. Seguro que no. Tú tranquila, que todo va mejor ahora. No hay problema. Hombre, gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguno más, chicos, que quiera hacer alguna pregunta por el chat o abriendo el micro? Vale, pues lo que quería ahora es un poquito, aunque dejemos 10 minutos, para discutir un poquito una sesión o algo que podamos proponer, ¿vale? Os voy a dejar bueno, voy a dejar 5 minutitos porque entiendo que hemos tenido ya pues aquí tiempo para debatirlo. 5 minutitos hasta menos 20 pasadas, ¿vale? Y que alguien me plantee algo a nivel de sesión, ¿vale? Si no tenéis, tampoco os quiero obligar, pero bueno, creo que sería interesante, así que por fin, pensar en unos ejercicios, ver cómo lo planteamos y ahora lo vemos, ¿vale, chicos?
Bueno, pues vamos a ver si alguien nos puede compartir algunos ejercicios, algo que quiera plantear una sesión. Os animo a abrir el micro y vamos a ver cómo podemos orientar un tipo de entrenamiento. Yo, si quieres, Sí, ya claro. que tengo que ir en breves, te puedo decir lo que yo haría. Sí, tranqui, tranqui. Tú dale. Yo he hecho una sesión de unos 45 minutos, una hora, en Ujú. el que he puesto un calentamiento de 10-12 minutos, en la que se hará una caminata moderada a un total de 5 minutos. Y le he metido en el calentamiento movilidad articular, otros 5 o 7 minutos. Luego he hecho un poco de ejercicio aeróbico, unos 20-25 minutos, como depende, si estás en un gimnasio, pues caminata un poco más rápida en la cinta, o si estás en la calle por lo mismo, o bici estática, o ese tipo de ejercicio aeróbico. Luego también he puesto ejercicio de fuerza, unos 10-15 minutos, que le he puesto sentadillas con su propio, con autocargas, ¿vale? Con su propio peso. 3 series de entre 10 y 12 repeticiones. Luego también le he puesto flexiones en la pared. Le he hecho otras 3 series de 8 o 10 repeticiones. Y si está en casa, pues le he puesto peso muerto con material que tengamos en casa, que se puede hacer si tenemos pesas con pesas, y si no, pues unas botellas de leche o Ujú. de agua o demás. Y si estamos en el gimnasio, pues unas mancuernas con un peso pues, moderado, ligero, con el que aguante. Al final no vamos a hacer fuerza como tal. Y he puesto 2 o 3 series de 10 repeticiones. Y para caminar, pues bueno, la vuelta a la calma o los estiramientos, que he puesto pues caminar un poco más lento entre 3 y 5 minutos, y los típicos estiramientos estáticos. Vale. Bien, la verdad que, a ver, en general la veo bien. Creo que sobre todo nos tenemos que quedar con cosas. Calentar muy importante. Si calentamos 5 minutos con una persona normal, normalmente calentamos más, ¿vale? Pero con una persona hipertensa, más, porque si empezamos sin calentar de forma muy brusca, la subida de la presión arterial va a ser mayor. Por lo tanto, un calentamiento, un precalentamiento, súper importante tenerlo en cuenta. Así que muy bien implementado. Yo Yo es que soy metería. partidaria, de los calentamientos para todo. Sí, sí, yo para todo caliento también. Y creo que es lo que hay que hacer y demás, y aunque sea más o menos largo, pero creo que hay que hacerlo. Y luego sí que metería antes la parte de fuerza que la parte de cardio. Sí que metería el cardio al Vale. final, porque es verdad que se fatigan todavía más que una persona pues La sana. meterías primero, en vez del que te he dicho un poco más aeróbico, ¿no? Lo Sí, meterías más para el final y primero fuerza. metería primero la fuerza, Vale. porque es verdad que esta persona, pues al fin y al cabo lo que hace es fatigarse más, y si le metemos primero el cardio van a estar fatigados para luego realizar la fuerza y quedaría un poquito distorsionada la técnica seguramente. Pero los ejercicios de fuerza perfectos. Yo ya te digo, lo primero Es que... algo que haría con mi padre, por ejemplo. Me he puesto en la situación que haría con mi Sí, padre. tal cual, y creo que es lo que hay que hacer. O sea, creo que realmente escoger ahí cada uno su caso y ver cómo poder aplicarlo. Y los ejercicios de fuerza de grandes grupos musculares, creo que siempre trabajar pues un mínimo de 8 o 10 repeticiones para arriba, ¿vale? Trabajar lo que se viene a decir comúnmente, vulgarmente, la fuerza-resistencia. Y el peso muerto sí que vería un poquito cómo le sienta, porque al bajar la cabeza normalmente esa bisagra cadera, a mí se me mareaban bastantes. Solía hacer más puente de glúteos, más otro tipo de ejercicios que ¿Sabes no... lo que había pensado yo? Por ejemplo, tenemos una cama de estas más bajas, pues llegar solo hasta la cama, ¿sabes? No Ahí como bien. hasta el suelo. Sí, si no llegan tanto y si bajan un poquito menos, Claro, sí, mejor. porque yo, a ver, yo con el gimnasio pues haces al final hasta abajo todo lo Sí. que puedas. Pero en este caso sí que tenemos en plan como así una cama más baja, en la que sí podría bajar, justo en plan para que no bajara tanto la cabeza, sino para que quedara más o menos un, un ángulo obtuso, un poco ahí, ¿sabes? Un Sí, sí. poquito ese movimiento. Vale, sí, sí, yo ahí lo veo hacer un peso muerto rumano, pero lo que tú Sí, dices, pues, algo sí, así podría ser más adecuado, donde el movimiento, es decir, la cabeza no baje tanto y por lo tanto exactamente. el Te quedas un mareo poco más. no sea tan acentuado. Y luego por los estiramientos suelen venir bien, es decir, un estiramiento que no sea muy intenso, que no le tire demasiado
y que no se extienda mucho el tiempo, más de 20-30 segundos, es adecuado. Si no, al fin y al cabo un estiramiento también es un trabajo isométrico y si es muy intenso, si hacemos un estiramiento muy fuerte, pues también les puede elevar la presión arterial. Yo Pero más o menos le pongo 20 segundos de sí, sí, estiramiento. eso bien, 20 segundos, 15, 20 segundos. Eso. 20, lo que hacemos todos, pues realmente suele ser bien. Pero es verdad que si estiran muchísimo, que no suele ser lo habitual, tampoco están estirando 2 minutos, pues es verdad que les sube bastante la presión arterial. Así que Vale. me ha gustado la sesión. Y te animo a eso, que si puedes, lo consigues, implementar con tu padre sería fantástico. Sería lo ideal, sí, la verdad. Así que, qué ánimo con ello. Vale, tengo que salir, ¿vale? No te preocupes. Muchas gracias por todo. Me ha gustado mucho. Nada, me Gracias. alegro mucho. Espero que sea útil. Gracias. Gracias, Adiós, Iciar. Dios. Vale, nos manda también otro. Vale, me comenta también Alejandro, que me dice por privado. Creo que me lo manda por privado. Vale, sí. Me habla de un calentamiento. A ver si consigo esto ponerlo bien. Aquí. A ver. Claro. Ahora. Un calentamiento que incluía one roller, un trabajo de movilidad con movilidad articular, estiramientos dinámicos, activación del core y, bueno, grupos concretos a trabajar. Esto de calentamiento, luego fuerza, circuito de 4 ejercicios alternando grupos musculares grandes con grupos musculares pequeños antagonistas, los primeros, remo en polea bilateral, jalón, estocadas, zancadas hacia adelante, una squat búlgara, tríceps con mancuerna unilateral, de pie, luego hip thrust o similar y realizar 4 por 8 por 15 repeticiones con descanso mínimo necesario entre ejercicios de 3 series. Trabajo HIIT, 3 por 4 por 15 20 segundos de trabajo. Descansar 40-45. Trabajo con corto intenso y el descanso bastante largo. Meter la battle rope, sentadilla isométrica en pared, bicicleta, jumping jack, skipping bajo, remo isométrico en TRX. Vale, perfecto. A ver, vamos poco a poco. El calentamiento yo, bien. Creo que yo el foam lo descubrí también, o sea, no lo metía mucho, pero luego la verdad que vi que los empezaban a vender en Decathlon y demás, y empecé a mandar que, bueno, que los cogiesen, porque además que creo que es algo placentero y lo utilizaba mucho para hablar con la persona. El mítico momento de charla de qué tal estás, cómo te encuentras, qué tal ha ido tu semana, cómo estás, tal cual. Pues con el foam roller se hacía muy ameno y en el suelo se controla mucho la presión arterial, como os he dicho. Y bueno, es un momento bastante adecuado para poder hablar con la persona. Pues fue a movilidad articular también, súper importante, de todos los grupos musculares, activación del core, también creo que también puede estar muy bien, o meter algún tipo de trabajo así menos intenso de lo que vamos a hacer. Y también venía muy bien, que no lo he comentado, meter un trabajo intenso al principio, tipo jumping jacks o algo que les haga elevar la presión arterial, muy poquito tiempo y no tan intenso, porque eso lo que hace es que luego estemos más protegidos ante lo que viene a ser la subida y la caída brusca de la presión arterial. Es decir, meter algo en el calentamiento un poquito intenso, que no sea tan intenso como la parte principal, pero que se acerque mucho, nos ayuda luego a controlar mejor esos niveles de presión arterial. Así que bueno, a nivel de activación del core y del trabajo de fuerza de los ejercicios a trabajar, puedes meter ahí algo parecido. Pues no sé, un press pull-off ahí un poquito intenso, meter alguna, no sé, alguna sentadilla así un poquito, pues también intensa. Bueno, algo relacionado con lo que vamos a trabajar. Puede estar bien. Me ha abierto el, no sé si se me oye, me ha abierto el micro, perdona, Nacho. Sí, sí, dale, dale, Alejandro. Vale, perfecto. Nada, que no me abría la cámara, que no me funcionaba. Sí, que yo utilizo bastante, no solo con hipertensos, pero bueno, con casi todo el mundo, el trabajo de suelo al principio para los calentamientos, porque creo que uno te da pues una mejora muy grande de las capacidades en cuanto a fuerza de control del peso corporal de cada uno y que a la vez o por lo menos, digamos, te prepara bastante para el resto de la sesión. Entonces tengo mucha gente a la que no le gusta ir al suelo, que digo yo, pero Ujú. lo veo bastante fundamental. Ujú. Sí, a mí también creo que es buena pauta para hacerlo al principio. Y Mm. a mí la verdad que también me gusta acabar ahí ya que hago el foam roller, les pretendo, pues a ver, pues igual la movilidad cerrada en el suelo, pero hacer como todo de golpe en el suelo y no hacer como sube, baja, que es un problema. Muchas veces también al principio me acuerdo que
cometía el error, entre comillas, de puente de glúteo. Como hacía un circuito, luego hacía, yo qué sé, en vez de flexiones, que es un ejercicio en suelo, metía pues no Sí, sé, se te una iba el tiempo. sentadilla o algo Sí. así. Sí, pues arriba, abajo, arriba, abajo. Y la persona con la presión arterial ortostática bailando y la presión arterial igual y había mareos. Pues ahora es Ujú. controlar un poquito más. Calentamiento, pues decides hacerlo de pie o tumbado, pero hacerlo bien de pie o bien tumbado. Y tumbado pues es una opción bastante, bastante útil. Así que, no, no, si quieres comentar tú también un poquito, que igual he leído yo o explicarlo tu sesión, pues adelante también. No, nada, eso. Mira, yo no había visto el tema de... Tenía constancia del tema de las super series que has hablado antes, Ujú, pero yo suelo hacer trabajo de grupos musculares grandes ujú, y acto seguido en el mismo circuito, porque yo hago sesiones cortitas de media hora, pues en el siguiente ejercicio que hago, por ejemplo, de tren superior, si acabo de meter un remo, un jalón, un tirón, el siguiente ejercicio que hago es de tríceps, un poco buscando el trabajo de los antagonistas, o de pecho, ¿vale? Buscando el trabajo antagonista, justo para evitar sobrecargas y poder, en una sesión corta, pues descansar menos y aprovechar mejor el tiempo. sí, yo creo que el objetivo también de las super series es ser eficientes. Y yo también es verdad que cuando meto una super serie la hago siempre agonista-antagonista. No Eso. hago agonista-agonista porque es muy cansada, muy, muy cansada. Al final Pero necesitas más descanso y digamos que pierdes más tiempo sí, claro, yo con esta gente lo que hago por eso siempre son circuitos. Lo que hago siempre es circuito, 5 o 6 ejercicios, funciona muy bien. Meto siempre, el primero es siempre un trabajo de core, el segundo es un dominante y de core suelo meter, pues depende si es de pie. O normalmente hago una sesión siempre de pie y otra sesión tumbado, o combino un poquito, mitad sesión tumbado, mitad sesión de pie. Pues por Ujú. ejemplo, el primer ejercicio, un trabajo de core. Segundo ejercicio, un dominante de rodilla, suelo meter tipo sentadilla, sentadilla búlgara, zancada. Luego meto uno de tren superior, que suele ser un empuje con una flexión. Luego meto un dominante de cadera, peso muerto, y si no, pues me voy al suelo y les dejo un poquito más de descanso, un puente de glúteo u otro tipo de ejercicio que trabaje un poquito más la parte posterior. Y luego meto una tracción, pues yo que sé, un remo, si tiene mancuernas, pues si no meto un remo en una mesa, bueno, no sé, algo así un poquito que lo trabaje. Y al final de estos 5 meto un trabajo más de cardio, más vigoroso. Y eso suele funcionar bastante bien. Luego hay gente con la que hago super series porque les gusta más, ya han avanzado bastante en el entrenamiento y lo que hago ahí pues son lo que tú dices, super series, agonista-antagonista, o bien estas super series, siempre agonista-antagonista, con un poco de descanso. Una fase super serie, hago un ejercicio Sí. y le dejo 30 segundos, 40, no lo hago inmediatamente. Y le hago el trabajo del antagonista. Y esa Ujú. suele funcionar también bastante bien. Yo siempre utilizo estas dos. Porque normalmente, gente con patologías, el método tradicional de un ejercicio 4 o 6 seguidas les aburre, normalmente. Así que Sí, bueno, sí, sí. Muchísimo, además. eso como consejo. Pero bueno, la sesión la veo bastante bien. Y ya te digo que ese tipo de trabajo de intensidad, a no ser que tenga la presión arterial, el trabajo HIIT, a no ser que la tenga muy descompensada, suele venir bien, porque en poco tiempo genera mucho y luego por su cuenta les cuesta mucho hacer el cardio. Y sobre todo con lo que tú dices, que yo creo que esa densidad 3-1 de dejar el triple descanso que de trabajo, esa es la clave, porque les das tiempo para recuperarse. Y la fatiga viene si no. Si en la segunda le dejas muy poco tiempo de descanso respecto a la primera. Ahí viene la fatiga del mareo. Pero si le das su descanso, como que el mareo, aunque esté presente, se pasa. Y eso es lo bueno. Vale. Mira, ahora a colación de esto, una cosa que te iba a preguntar. En ese, por ejemplo, que te planteo yo ahí, que son 3 series de 4 ejercicios, Ujú, en el que ponte en las 2 primeras series hacemos 20 de trabajo, 40 de descanso. ujú. ¿Qué conviene más, pensando en la presión arterial, ¿qué conviene más en una tercera para reducir la fatiga posterior o para que luego la presión no se nos descontrole? ¿Disminuir el tiempo de trabajo o aumentar el de descanso? Sin duda el descanso. Sí, sí, sí. Aumentar el descanso, ¿no? Vale. Sin duda, sí, sí. O sea, yo creo que el entrenamiento intenso como tal, obviamente tienes que estar acondicionado, pero siempre creo que es muy diferente el hecho de cuando acabe el ejercicio que diga, uff, es que me mareo tal, pero si le dejas un par de minutos, tres, igual luego puede volver a realizarlo. Lo cual no quita que si se marea una vez, yo le bajaría también el tiempo de trabajo.
o bien no lo realizaría, o bien le tomaría la tensión. Porque hay veces que cuando se marean un poquito, digo, voy a medir la tensión. Si veo que le pega un bajón, depende cómo sea ese bajón, digo, bueno, reduzco el tiempo de trabajo o bien eh, quito, suprimo el ejercicio o le mando otra cosa, ¿vale? Y que esta recuperación sea, poder ser activa y enfatizando mucho en la respiración. Así que bueno, es un poquito las combinaciones. Ok, gracias. Nada, a ti. Y Vale, bueno, Fernando se tiene que ir. Nada, muchas gracias a ti, Fernando, por todos los que habéis asistido, que ha sido un placer. ¿Y alguien más que me quiera decir algo? Ya sabéis que lo que necesitéis. También tengo, bueno, un proyecto junto a un compañero, Píldora Breve, que ya no lo tenemos tan activo por falta de tiempo, por desgracia, pero que bueno, que es verdad que hacemos cosas chulas a nivel divulgativo, subimos artículos y bueno, muchas cosas que he publicado aquí las he comentado en Píldora Breve y bueno, es muy, vamos a decirlo así, muy visible porque son infografías que bueno, que son bastante sencillitas de entender. Así que también os podéis seguir ahí, nos podéis preguntar lo que sea ahí, que no hay ningún problema. Sí es, quería decirles esto de Píldora Breve, que te sigan, Ignacio, Nacho, en Píldora Breve en las redes sociales, incluso también en tu cuenta personal. La tenéis ahí disponible, Ignacio Hernando Valle. Y nada, pues muchísimas gracias, Nacho, por este webinar. Muchísimas gracias también. Ha sido un placer ver cómo habéis participado con tanta cercanía. Itziar, Alex, muy bien. Así que me alegro muchísimo de este webinar. Y nada, lo dicho anteriormente, tenemos formación de tipo webinar en enero, otra en cuanto a las oposiciones, otro curso de primeros auxilios en febrero, pero ya os informaremos a lo largo del mes de diciembre. Así que nada, con esto cerramos el webinar de hoy. Me alegro mucho de veros a todos. Ya sabéis que me tenéis en el WhatsApp por teléfono para lo que necesitéis. Está aquí Castilla y León, Colegio Castilla y León. Un abrazo a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.